Capítulo 21. Encuentro eléctrico y una promesa por cumplir. La nueva estancia de Naruto en la aldea se sintió como un respiro profundo después de una larga inmersión bajo el agua. No fue abrupto ni estridente, sino algo más sutil, como cuando el cuerpo finalmente se adapta a un ritmo que había olvidado. Había calma. Una calma que, en cualquier otra vida, podría parecer ordinaria, pero que para alguien como él, era casi un lujo. Había pasado poco más de una semana desde su regreso a Kirigakure, y en esos días no hubo misiones, ni urgencias, ni batallas que exigieran su atención. El tiempo, por una vez, no lo empujaba hacia adelante. Se limitaba a fluir. Y Naruto, lo aprovechó. Sus días se llenaron de recorridos sin rumbo fijo por la aldea, redescubriendo calles que ahora parecían más vivas, más abiertas, más humanas. Se detuvo en puestos nuevos, habló con comerciantes, escuchó historias de gente que ya no susurraba por miedo. Se dejó ver. Se dejó encontrar. No como una figura lejana, sino como alguien presente. También hubo combates, aunque lejos de la tensión real. 4 enfrentamientos con Kaito y Chojuro bastaron para medir distancias, afilar reflejos y, sobre todo, mantener esa chispa competitiva que nunca se apagaba del todo. No eran peleas serias, pero tampoco juegos. Entre esos momentos, compartió tiempo con Karin y Mizaki, en conversaciones que no siempre tenían sentido, pero sí valor. Con Ao y Levi, las charlas tomaban otro tono, más pesado, más cargado de recuerdos que ninguno necesitaba explicar en detalle. Y por las noches, en la tranquilidad de la torre Mizukage, intercambiaba palabras con Mei, en diálogos que se movían entre lo estratégico y lo personal con una naturalidad casi peligrosa. Había sido una semana, tranquila. Demasiado, incluso. Pero necesaria. El papeleo retrasó lo inevitable. Su ascenso a Jounin Elite no era algo que se resolviera con una simple decisión verbal, y entre registros, validaciones y actualizaciones del sistema Shinobi de la aldea, Naruto se vio obligado a esperar. No hubo misiones. No hubo acción. Hasta hoy. El cambio se sintió desde temprano. El aire frío de la mañana entraba por la ventana de la oficina Mizukage, arrastrando consigo ese aroma salado tan característico de Kiri. La brisa era suave, pero constante, moviendo ligeramente los papeles sobre el escritorio donde Mei se encontraba sentada, con una postura relajada, aunque su mirada no lo estaba. Frente a ella, 2 figuras. Bien, muchachos. Ya que los 2 están aquí, podemos comenzar. Su voz fue clara, sin rodeos innecesarios. Me respondió de inmediato, inclinando ligeramente la cabeza con respeto. Ay, Mizukage-sama. Su tono fue firme, pero no rígido. Había control, aunque debajo de él se percibía algo más. Expectativa. Naruto, por su parte, no replicó el gesto. Se limitó a observar a Mei con esa tranquilidad suya, casi despreocupada, como si la formalidad no fuera necesaria entre ellos. Desde fuera, incluso podría parecer desinteresado, pero por dentro, algo ya había cambiado. La sola idea de volver al servicio activo había encendido una chispa que llevaba días dormida. Mei no tardó en continuar. Esta misión es diferente. Especialmente para ti, Ume. La seriedad en su tono hizo que la joven se enderezara de inmediato. Su espalda se tensó apenas, y su atención se volvió absoluta. Naruto, a su lado, también ajustó su enfoque. Ya no era simple curiosidad. Ahora escuchaba. Como bien sabes, prosiguió Mei, no has podido ingresar a los 7 espadachines de la niebla, no por falta de habilidad. Hubo una pausa breve. Sino por la ausencia de las espadas. El peso de esas palabras se asentó con claridad. Actualmente, 5 de ellas siguen fuera de nuestro control. Mei entrelazó los dedos sobre el escritorio, manteniendo la mirada fija. Chojuro porta Irame Karei. Kaito, maneja Shibuki, la espada de las explosiones infinitas. Su tono no cambió, pero la información sí ganó densidad. Sameada continúa en manos del shinobi errante Kisame Oshigaki. Kubikiribocho ha cambiado de dueño más de una vez y su ubicación es incierta. Nuibari, la aguja de costura, desaparecida. Kabutoari, la rompeyelmos, sin rastro claro. Una inhalación leve precedió a lo siguiente. Y finalmente, la esquiva. El ambiente en la sala descendió varios grados sin necesidad de que nadie lo mencionara. Hemos localizado su paradero. Naruto ya no aparentaba aburrimiento alguno. Su actual portador, Raiga Kurosuki. El nombre cayó con peso propio. Ume no dijo nada, pero su postura habló por ella. La tensión en sus hombros no era miedo, era algo más cercano a la presión. A la oportunidad.
Seré directa, continuó Mei, sin suavizar el mensaje. Este es el objetivo. Tomó un pergamino y lo deslizó sobre el escritorio. Raiga fue avistado en Land of Tea. Específicamente en una región montañosa cercana a un asentamiento menor, rodeada de niebla constante, bosques densos y acantilados pronunciados. La zona presenta actividad eléctrica frecuente, tormentas naturales que favorecen completamente su estilo de combate. Sus ojos pasaron de uno a otro. En otras palabras, está en su terreno ideal. El silencio se mantuvo. La información recopilada por Ambu, su expresión se tensó apenas, no es alentadora. No entró en detalles. No hacía falta. La directiva principal es clara: neutralizar a Raiga y su grupo, y recuperar la esquiva. Su mirada se afiló. La decisión de dejarlo con vida, o eliminarlo, queda a su criterio. Una pausa. Pero cuando vean lo que está ocurriendo ahí, no creo que duden demasiado. El peso de esas palabras no era amenaza. Era advertencia. La misión está clasificada como rango A. Con alta probabilidad de escalar a ese, sus ojos se fijaron en Naruto. Naruto Uchiha, como Jounin Elite, estarás a cargo. El pergamino fue entregado. Naruto lo recibió sin prisa, pero con una mirada distinta. Ya no había rastro de apatía. Solo enfoque. Si eso es todo, Mei-sama, me retiro. No hubo más formalidades. Ume, nos vemos en la puerta principal en 25 minutos. No esperó respuesta. Su figura se desvaneció en una bruma ligera, disolviéndose en el aire con la naturalidad de alguien que ya no necesita esfuerzo para desaparecer. Ume permaneció un segundo más. Solo uno. Lo suficiente para inclinarse nuevamente ante Mei, esta vez con una determinación mucho más marcada. Cuando se incorporó, el fuego en sus ojos era evidente. Y entonces, también desapareció. El inicio de algo importante ya estaba en marcha. La salida de Kirigakure no estuvo marcada por despedidas ni por miradas que siguieran sus pasos hasta perderse en la niebla. No hubo manos alzadas, ni palabras de aliento lanzadas a última hora. La aldea, en su rutina constante, continuaba su curso como si aquella misión fuera una más, y, en cierto modo, lo era. Para ellos. Pero no para Ume. Las enormes puertas de Kiri quedaron atrás con un sonido seco y pesado, amortiguado por la humedad del ambiente. Frente a ellos, el paisaje se abría en una sucesión de caminos elevados, pasarelas húmedas y extensiones de agua que reflejaban un cielo grisáceo. La niebla, eterna compañera de la aldea, se extendía hacia el exterior como un manto que los envolvía mientras avanzaban, diluyendo sus siluetas poco a poco. Naruto caminaba al frente, con ese paso suyo relajado pero constante, como si cada movimiento estuviera medido sin necesidad de parecerlo. No miraba atrás. No lo necesitaba. Sabía exactamente lo que dejaba, y lo que llevaba consigo. Ume iba a su lado. No hablaba. No porque no quisiera, sino porque no podía. Su respiración era más controlada de lo habitual, demasiado medida para alguien que simplemente caminaba. Sus manos, aunque firmes, se tensaban de forma casi imperceptible cada cierto tiempo. Y su mirada no estaba en el camino, sino en algo más adelante. Algo que aún no podían ver. Naruto lo notó desde el primer momento. No dijo nada al inicio. Dejó que el silencio se asentara entre ambos mientras abandonaban el terreno familiar de Kiri y se adentraban en rutas menos transitadas. El sonido del agua bajo sus pies, el roce del viento húmedo contra la ropa, el crujir ocasional de estructuras de madera, todo componía una calma engañosa. Fue cuando la silueta de la aldea comenzó a desvanecerse por completo tras la niebla que Naruto decidió hablar. «Estás muy tensa». No fue una pregunta. Fue una observación. Ume no respondió de inmediato. Sus pasos no se detuvieron, pero sí se volvieron ligeramente más pesados, como si la simple acción de seguir avanzando ahora cargara un poco más de significado. Naruto no insistió de golpe. Inclinó apenas la cabeza hacia un lado, observándola de reojo, dándole espacio para decidir si quería hablar, o no. No es solo por la misión, ¿verdad? El tono no fue invasivo. Fue tranquilo. Cercano. Eso bastó. Ume exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo el aire desde hacía más tiempo del que debería. Sus ojos, por un instante, perdieron el enfoque del camino, desviándose hacia la nada antes de volver al frente. Es una promesa. Su voz no tembló. Pero tampoco fue completamente firme. Naruto no interrumpió. Se limitó a escuchar. Mi padre, continuó ella, bajando apenas el tono, quería ser uno de los 7 espadachines de la niebla. Una leve pausa marcó el peso de esas palabras.
No lo logró. El viento pasó entre ellos, moviendo ligeramente sus cabellos, como si acompañara el recuerdo que comenzaba a tomar forma. En esa época, prosiguió Ume, cuando el régimen de Yagura estaba en su punto más alto, todo cambió. Sus manos se cerraron apenas, con más fuerza esta vez. Los 7 espadachines se dividieron. No había necesidad de explicar demasiado. Naruto conocía esa parte de la historia. Hubo un intento de golpe de estado. Una rebelión, añadió ella. Algunos se mantuvieron fieles a la idea de proteger la aldea, otros, eligieron sobrevivir. La palabra quedó suspendida. Pesada. Mi padre, estaba del lado equivocado. No había resentimiento en su voz. Había algo peor. Aceptación. Yo tenía 3 años. El ritmo de sus pasos no cambió, pero su mirada sí. Se endureció, no por rabia, sino por memoria. Recuerdo, el sonido. No miró a Naruto. No podía. El metal. El aire. Los gritos que no entendía. Su voz bajó apenas más. Y lo vi. Esa vez sí hubo una ligera fisura. No en forma de llanto. Sino en la forma en que las palabras tardaron un segundo más en salir. Lo vi morir. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue necesario. No fue en batalla, continuó, más despacio. No fue algo honorable. Sus dedos se tensaron con más fuerza. Fueron sus propios compañeros. La imagen era clara. Dolorosa. Se cambiaron de bando, añadió. Y lo apuñalaron, frente a mí. El viento volvió a pasar. Más frío. Más denso. No entendía lo que estaba pasando, dijo finalmente. Pero sí entendí una cosa. Sus ojos, ahora, volvieron a enfocarse completamente al frente. Firmes. Que su sueño, murió con él. Naruto no dijo nada. Pero su mirada cambió. Y ahí, prosiguió Ume, con una fuerza renovada que nacía desde lo más profundo, me prometí que lo cumpliría. No era un capricho. No era ambición vacía. Que iba a convertirme en lo que él no pudo ser. Su voz se estabilizó por completo. Que iba a tomar una de esas espadas, y devolverle el significado que perdió. El silencio volvió. Pero esta vez, no pesaba. Se sentía. Naruto la observó durante unos segundos más, sin interrumpir su avance. No había lástima en su expresión. Tampoco sorpresa. Había respeto. Uno más profundo. Más consciente. No por lo que había sufrido. Sino por lo que había decidido hacer con eso. Finalmente, desvió la mirada hacia el camino, manteniendo el mismo ritmo de siempre. Entonces no es solo una misión para ti. No fue pregunta. Ume negó levemente. No. Una pausa breve. Es mi oportunidad. Naruto asintió apenas, casi imperceptible. Y por primera vez desde que habían salido de Kiri, la vio diferente. Con respeto y, algo de admiración. XXXXXXXXXXXX. El trayecto hacia Land of Tea no fue inmediato ni sencillo. A medida que se alejaban del territorio marítimo de Kiri y se internaban en tierras más continentales, el ambiente comenzó a transformarse de forma progresiva, casi imperceptible al inicio. El aire perdió parte de su salinidad, volviéndose más denso, más cargado, como si algo invisible flotara en él, algo que no terminaba de asentarse del todo. La humedad seguía presente, pero ahora no era refrescante, sino pesada, pegajosa, como una advertencia constante adherida a la piel. El camino se volvió más irregular conforme avanzaban. Las estructuras desaparecieron, dando paso a senderos de tierra oscura, marcados por el paso irregular de viajeros escasos. Los árboles comenzaron a cerrarse sobre ellos, formando un dosel natural que apenas dejaba filtrar la luz. Y la niebla no solo persistía, sino que parecía ganar voluntad propia. Se deslizaba entre los troncos, se acumulaba en las zonas bajas, se arremolinaba en puntos específicos como si escondiera algo. Naruto fue el primero en notarlo. No con los ojos. Con el instinto. Algo estaba mal. No era una sensación clara ni directa, pero sí constante. Un leve tirón en la percepción, una incomodidad que no encajaba con el entorno natural. No era solo silencio, era ausencia. No había animales. Ni aves. Ni siquiera el crujido ocasional de pequeñas criaturas moviéndose entre la maleza. Nada. Ume también lo sintió, aunque tardó unos segundos más en reconocerlo. Su mirada se volvió más alerta, recorriendo los alrededores con mayor atención, como si esperara que algo saltara en cualquier momento. Pero nada lo hizo. Y eso, era peor.
El primer indicio tangible apareció tras una curva cerrada del sendero. Un árbol. Partido. No por el viento. No por el tiempo. El tronco estaba abierto en dos, astillado desde el centro, con bordes ennegrecidos que aún conservaban un leve rastro de calor. El patrón no era natural. Era limpio, violento, preciso. Naruto se detuvo. No completamente. Solo lo suficiente. Sus ojos recorrieron la marca, descendiendo por la corteza quemada hasta las raíces, donde la tierra aún mostraba signos de haber sido alterada recientemente. Rayo, murmuró Ume, casi para sí misma. Naruto no respondió. No lo necesitaba. Continuaron. El segundo indicio no tardó en aparecer. Y este, no dejó lugar a interpretaciones. Un cuerpo. O lo que quedaba de él. Yacía a un costado del camino, parcialmente cubierto por hojas húmedas que no lograban ocultar el estado en el que se encontraba. Las ropas estaban desgarradas, ennegrecidas en varias zonas, como si hubieran sido alcanzadas por descargas repetidas. La piel visible mostraba quemaduras irregulares, profundas en algunos puntos, superficiales en otros, como si el dolor hubiera sido prolongado. No había sangre en exceso. No había cortes letales. Había algo peor. Castigo. Ume se detuvo esta vez. Su respiración se volvió más pesada, aunque logró controlarla antes de que se volviera evidente. No apartó la mirada de inmediato. No era debilidad, era reconocimiento. Esto no había sido un combate. Naruto dio un paso al frente, observando el cuerpo con detenimiento, analizando cada detalle sin mostrar emoción externa. Sus ojos no buscaban morbo, buscaban patrones. Y los encontró. Las marcas no eran aleatorias. Eran deliberadas. «¿No lo mataron rápido?», dijo finalmente, con voz baja. Ume apretó los labios. No respondió. No hacía falta. Siguieron avanzando. El bosque se cerró aún más. La niebla se volvió más espesa. Y el aire cambió. El olor llegó antes que la vista. Un aroma metálico, mezclado con humedad y algo más, algo quemado, persistente, difícil de ignorar. El asentamiento apareció poco después. O lo que quedaba de él. Pequeñas estructuras de madera, algunas derrumbadas, otras aún en pie pero claramente dañadas. Las puertas abiertas, las ventanas rotas, los objetos personales esparcidos sin orden. No había señales de lucha organizada, pero sí de interrupción abrupta. De huida. O de algo peor. Naruto avanzó sin apresurarse, cada paso calculado, cada mirada analizando. Ume lo siguió de cerca, su postura ahora completamente distinta. Ya no había solo emoción en ella. Había ira. Contenida. En una de las casas, encontraron más señales. No cuerpos esta vez. Sino marcas. Las paredes estaban surcadas por líneas negras, como si la electricidad hubiera sido usada no solo para matar, sino para jugar. Había patrones repetidos, trazos que no respondían a la necesidad de combate, sino a algo más, errático. Descontrolado. Naruto se detuvo frente a una de esas marcas. La observó unos segundos más de lo necesario. «No es solo violencia», dijo. Ume lo miró. «¿A qué te refieres?». Naruto no apartó la vista de la pared. «Esto no es eficiencia». Su tono fue plano. «Es disfrute». La palabra quedó suspendida. Pesada. El viento sopló de nuevo, arrastrando la niebla entre las estructuras, haciendo que las sombras se movieran de forma irregular. Y entonces, un sonido. Lejano. Pero claro. Un trueno. No fue una tormenta común. No por cómo sonó. No por cómo se sintió. Naruto levantó la mirada hacia el cielo cubierto. Ume hizo lo mismo. Las nubes, no se movían como deberían. Se acumulaban. Giraban. Como si algo las estuviera llamando. El siguiente destello iluminó el bosque a lo lejos, seguido de un estruendo más cercano. Más fuerte. Más, vivo. Naruto entrecerró los ojos. Y en ese instante, sin necesidad de verlo aún, lo entendió. Raiga no estaba ocultándose. No estaba huyendo. Estaba ahí. Esperando. En su terreno. En su clima. En su mundo. Y todo lo que habían visto hasta ahora, no era más que la antesala. «Busquemos un lugar donde podamos reunir pistas y descansar», dijo Naruto, retomando la marcha con esa calma suya que nunca parecía romperse del todo, incluso en entornos como aquel. Sus pasos no eran apresurados, pero tampoco lentos. Eran constantes, medidos, como si cada pisada tuviera un propósito claro aunque no lo pareciera a simple vista.
Sin esperar respuesta, comenzó a adentrarse más en el interior del cutre pueblo, un lugar que, mientras más se revelaba ante sus ojos, más le recordaba a una versión distorsionada y aún más cruel de lo que alguna vez fue Kirigakure bajo la sombra del régimen de Yagura. Ume asintió lentamente, absorbiendo cada detalle a su alrededor, y se colocó a su par sin decir palabra. Su silencio no era vacío, era activo, cargado de pensamientos, de comparaciones inevitables, de una rabia que crecía poco a poco pero que aún sabía contener. Pasaron varios minutos de caminata. Minutos que no se sintieron cortos. Minutos que pesaron. Porque en ese breve recorrido, ambos pudieron apreciar el estado completo del pueblo, sin adornos, sin filtros. Calles de tierra que, aunque simples por naturaleza, estaban desgastadas hasta un punto casi indigno, con grietas, hundimientos y zonas donde el barro seco se había endurecido formando superficies irregulares que hacían incómodo incluso caminar. No había tránsito. No había vida visible en movimiento constante. Solo quietud. Una quietud incómoda. Las casas, si es que se les podía llamar así, eran estructuras de madera en condiciones lamentables. Tablas mal clavadas, paredes torcidas, techos parchados con lo que fuera que sus dueños hubieran conseguido. Algunas parecían sostenerse por pura voluntad. Otras, directamente, parecían abandonadas a su suerte, esperando el momento en que colapsaran sin previo aviso. Bastaría una lluvia constante de 20 minutos para poner a prueba su existencia. Y sin embargo, no estaban vacías. Había gente. Poca. Pero suficiente. Figuras que se asomaban desde rincones oscuros, cuerpos delgados cubiertos con ropas andrajosas, miradas cansadas que cargaban más de lo que sus años indicaban. No había curiosidad en ellos. No había esperanza al ver a dos ninjas entrar en su territorio. Había algo peor. Recelo. Miedo. Asco. Odio. Todo dirigido hacia ellos. Naruto lo notó sin necesidad de girar completamente la cabeza. Ume también. No intercambiaron palabras, pero ambos entendieron lo mismo en el mismo instante. Esos sentimientos no nacían de la nada. Habían sido sembrados. Cultivados con paciencia. Raiga no solo dominaba el lugar con fuerza, lo hacía con control psicológico. Naruto no reaccionó externamente, pero su percepción se afinó aún más. Fue entonces cuando, a unos cuantos metros, algo llamó su atención. Un pequeño local. Muy pequeño. Tan pequeño que casi pasaba desapercibido entre las estructuras deterioradas del pueblo. La madera que lo conformaba era vieja, pero curiosamente mejor cuidada que la de las casas aledañas. El techo, aunque parchado, parecía haber sido reforzado varias veces. La puerta estaba recta. Cerraba bien. Y sobre ella, colgando de una cuerda gastada pero firme, un letrero sencillo, pintado a mano con trazos irregulares, decía, Curry of Life. Naruto lo observó un segundo más de lo necesario. Si hay un lugar donde se pueden encontrar pistas y cosas por el estilo, un restaurante siempre sería la mejor opción. No lo dijo como teoría. Lo dijo como alguien que ya había tomado la decisión. Ume no respondió con palabras. Simplemente desvió su trayectoria hacia el local, confirmando que su pensamiento no había sido distinto. Ambos comenzaron a dirigirse hacia el pequeño establecimiento, sintiendo con más intensidad ahora las miradas de los aldeanos sobre sus espaldas. No eran miradas pasivas. Eran pesadas. Evaluaban. Juzgaban. Condenaban incluso antes de saber quiénes eran. Y aún así, siguieron. Cuando Naruto y Yume cruzaron el umbral, el cambio fue inmediato y notable. El olor los envolvió primero. Un aroma salado, suave, con un toque que recordaba al hogar, a algo cálido, a comida hecha con intención. Pero ese matiz fue rápidamente superado por otro mucho más dominante. Picante. Intenso. Abrumador. Bau, murmuró Ume muy bajo, pero no con entusiasmo inmediato, sino con una sensación extraña que le atravesó el pecho. Su mirada recorrió el interior del local, y por un instante, algo en su expresión se suavizó, teñido de una nostalgia inesperada. Aquello, en su precariedad, le recordó a Kirigakure en sus peores días. A cómo, incluso en medio de la miseria, existían pequeños lugares que intentaban resistir. El local apenas contaba con 2 mesas de madera y 4 asientos. Las sillas estaban astilladas, con marcas visibles de uso constante, algunas ligeramente cojas, otras con reparaciones improvisadas. La barra, también de madera, cumplía múltiples funciones. Recepción, punto de cobro y límite con la pequeña cocina al fondo. Detrás de esa barra estaba un muchacho. Apenas entrando en la adolescencia.
cabello castaño algo desordenado, cayendo sobre su frente sin cuidado. Su rostro, aunque joven, mostraba señales claras de cansancio acumulado, como si la vida le hubiera exigido más de lo que correspondía a su edad. Sus ojos, apagados, sin brillo, como si observar ya no le aportara nada nuevo. Bienvenidos al curry de la vida, dijo con una voz que, aunque proyectada, carecía completamente de emoción. No era grosera, pero tampoco amable. Era, funcional. ¿Puedo tomar su orden? Naruto y Yume alzaron ligeramente una ceja cada uno. Había algo en ese tono. Algo que no encajaba. Pero antes de que Naruto respondiera, toc. El sonido seco resonó con claridad en el pequeño espacio. Karashi. Ya te he dicho que no hables con ese tono hacia los clientes. Desde la parte trasera emergió una anciana de baja estatura, pero con una presencia firme. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado, y sus ojos, a diferencia del muchacho, brillaban con una energía viva, casi desafiante. Su rostro estaba surcado por arrugas, pero ninguna de ellas transmitía debilidad. Su ropa era sencilla, limpia, y su postura, aunque encorvada por la edad, no mostraba fragilidad. Ay, abuela Sanso, me dolió, se quejó Karashi, sobándose la cabeza justo donde había sido golpeado, frunciendo el ceño con una mezcla de molestia y resignación. Naruto dejó escapar una pequeña gota de sudor. Vaya, Ume, por su parte, esbozó una sonrisa suave. Una sonrisa que no pasó desapercibida para Naruto, y que, por alguna razón, le resultó agradable de ver en ese entorno. Disculpen a mi nieto, dijo Sanso con un tono más cálido. ¿Puedo tomar su orden? Aunque por ahora, solo contamos con un platillo. Por favor, 2 de ese platillo, Sanso-san, respondió Naruto mientras se acomodaba en una de las mesas. Ume lo siguió, sentándose frente a él. Entendido. La anciana regresó a la cocina. Karashi, aún sobándose la cabeza, observó a ambos con una curiosidad que ya no pudo ocultar. Disculpen, veo que ustedes son ninjas. ¿Qué buscan aquí? Hizo una pausa breve, como si dudara en continuar. A Raiga-sama, no le gustaría que 2 ninjas que no pertenecen a su bando estén por aquí. Él, Sama salió forzado. Como si le pesara. Naruto y Yume intercambiaron una mirada. Decisión tomada. Somos ninjas Jounin, dijo Naruto, directo. Fuimos enviados a derrotar a Raiga y liberar a la gente de este pueblo. Ume soltó una pequeña sonrisa. Tenías que ser tan directo, Naruto-san. Karashi se quedó en silencio varios segundos, observando a Naruto con detenimiento. Luego, TSK, resopló. Sí, claro, dijo con una voz cargada de resignación. Raiga-sama controla todo este pueblo. Tiene un ejército a sus pies, y no solo eso, es poderoso, demasiado. Negó con la cabeza. No sé qué nivel es un Jounin, pero ustedes no tienen ninguna oportunidad. Su mirada se endureció levemente. Lo mejor es que se vayan, antes de que Raiga los vea y los mate. Sus palabras no eran desafiantes. Eran rendidas. El silencio que siguió fue denso. Pero no duró demasiado. ¿Y simplemente piensan resignarse? La voz de Ume cortó el ambiente con firmeza. Karashi levantó la mirada, sorprendido. ¿Eh? ¿Creen que vivir así está bien? Continuó ella, inclinándose apenas hacia adelante, con una intensidad que no intentaba ocultar. Vivir con miedo, sin derechos, como si no fueran personas. Sus ojos ardían. Eso no es vida. Naruto la observó en silencio. Había crecido. Mucho. Karashi bajó la mirada, apretando los dientes. Pero, ¿qué podemos hacer? Somos civiles, no sabemos nada de ninjas, no tenemos ninguna oportunidad contra Raiga, su voz se quebró ligeramente. Ahí es donde entramos nosotros, intervino Naruto, con una calma firme, inquebrantable. Nosotros sí podemos enfrentarlo. Pero necesitamos su ayuda. El chico levantó la mirada, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Había algo en esas palabras. Convicción. Real. Y eso, lo sacudió. Se limpió rápidamente las lágrimas. Bien, lo haré. Diré todo lo que sé. Su voz, por primera vez, tenía vida. Antes de eso, la voz de Sanso irrumpió con energía renovada. El aroma llegó primero. Mucho más fuerte. Mucho más agresivo. La anciana apareció con 2 platos en cada mano y los colocó frente a Naruto y Yume. Aquí tienen, la especialidad de la casa. El curry de la vida. Ambos miraron el plato. Y se congelaron. El curry era negro. Oscuro. Burbujeaba como si estuviera vivo, pequeñas explosiones rompiendo la superficie espesa como lava.
El vapor que ascendía era tan picante que hacía arder las fosas nasales incluso sin acercarse demasiado. Me tragó saliva. Naruto también. Ambos tomaron una cucharada. Se miraron. Pánico compartido. Y al mismo tiempo, comieron. No está tan no terminaron. 1. 2. 3. Infiernamente caliente. Salieron disparados de sus asientos como proyectiles, chocando contra la pared de madera con un golpe seco que hizo temblar todo el local, antes de caer completamente inconscientes al suelo. Sanso cruzó los brazos, orgullosa. Aún tengo el toque. Karashi observó la escena, con una gota deslizándose por su sien. No sé, Ba-sama, creo que esta vez te pasaste, la tormenta no había llegado aún, pero el cielo ya estaba preparado para ella. Nubes densas, pesadas, se acumulaban sobre la zona montañosa, girando lentamente como si respondieran a una voluntad ajena. El aire era espeso, cargado de electricidad estática que hacía vibrar la piel incluso antes de que el primer trueno se manifestara. No era un clima natural. Era un anuncio. En medio de ese entorno, apartado del pequeño pueblo y oculto entre formaciones rocosas irregulares y árboles retorcidos por el paso del tiempo, se extendía un claro de tierra removida. El suelo estaba húmedo, no por lluvia reciente, sino por haber sido excavado. Varias veces. Varios puntos. No eran tumbas ordenadas. Eran agujeros. Desiguales. Profundos lo suficiente. Y en ellos, había personas. Apenas visibles desde la superficie, con la tierra llegando hasta sus pechos, sus brazos inmovilizados bajo capas de barro compactado. Algunos intentaban moverse, otros apenas podían sostener la cabeza erguida. Sus rostros estaban cubiertos de suciedad, sudor y desesperación. Las respiraciones eran irregulares, agitadas, cargadas de un pánico que ya había superado el punto de control. Por favor, susurró uno de ellos, con la voz rota, por favor, no terminó la frase. No hacía falta. Un sonido metálico rompió el aire. Suave. Rítmico. Paso. Otro. Y entonces, la figura apareció. Cabello oscuro, alborotado por el viento que comenzaba a levantarse, una sonrisa torcida dibujada en su rostro como si aquello frente a él, fuera entretenimiento puro. En sus manos, las espadas gemelas descansaban con naturalidad, como extensiones de su propio cuerpo. La esquiva. Pequeños arcos eléctricos chisporroteaban entre sus filos, danzando de un extremo a otro con una energía inquieta. Raiga Kurosuke inclinó ligeramente la cabeza, observando a las figuras enterradas con una curiosidad casi infantil. ¿Saben qué es lo que más me gusta de esto?, murmuró, con una voz que no era especialmente alta, pero que se deslizaba con claridad entre los presentes. Nadie respondió. No podían. No se atrevían. Raiga dio un par de pasos más, deteniéndose frente a uno de los hombres que aún intentaba mantener la compostura. Se agachó lentamente, apoyando una de las espadas sobre su hombro con una delicadeza que contrastaba con todo lo demás. Que al principio, todos creen que alguien va a venir a salvarlos. Sonrió un poco más. Es fascinante. Sus dedos libres tocaron la tierra alrededor del cuello del hombre, apretándola ligeramente, como probando su consistencia. Se aferran a esa idea con una fuerza increíble, incluso cuando todo lo que ven a su alrededor les dice lo contrario. El hombre tragó saliva, temblando. Raiga acercó su rostro al de él, lo suficiente para que pudiera sentir su respiración. Pero lo mejor, continuó, susurrando casi, es el momento en el que lo entienden. Hizo una pausa. Una muy breve. Ese instante en el que se dan cuenta, de que nadie viene. Se incorporó lentamente. Y entonces, alzó una de la esquiva. Un relámpago descendió del cielo sin previo aviso. Impactó directamente en la espada. El sonido fue brutal. El destello, cegador. La descarga viajó por el arma, se extendió hacia el suelo, y se dispersó. Los gritos no tardaron en llegar. Cortos. Ahogados. Desesperados. Los cuerpos enterrados se tensaron al mismo tiempo, sacudidos por la electricidad que recorría la tierra húmeda como si fuera un conductor perfecto. No fue una descarga letal inmediata. Fue peor. Fue controlada. Raiga observó. Atento. Disfrutando cada reacción. Cada espasmo. Cada intento inútil de escapar de una situación imposible. Cuando el rayo se disipó, el silencio regresó poco a poco, interrumpido solo por respiraciones agitadas y sollozos débiles. Raiga dejó escapar una risa baja. ¿Todavía aguantan?, comentó, como si evaluara un experimento.
Se giró ligeramente, mirando hacia el cielo que comenzaba a rugir con más fuerza. Me pregunto cuánto más. Sus ojos brillaron con una intensidad perturbadora. No había prisa en él. No había urgencia. Porque para alguien como Raiga, el tiempo no era un límite. Era parte del juego. XXXX. ¿Necesitas que te repita el plano? ¿Estamos bien así? Habló Naruto en voz baja, sin apartar la vista del horizonte, sentado sobre una roca húmeda en medio del bosque de Landoftea. La bruma del pueblo cercano se extendía como un manto tenue entre los árboles, arrastrándose con lentitud entre raíces y troncos, envolviendo todo en una atmósfera fría y silenciosa. El amanecer apenas comenzaba a abrirse paso. A lo lejos, una línea pálida de luz intentaba romper la oscuridad residual de la noche, tiñendo el cielo con tonos apagados de gris azulado. Había pasado un día. Un día completo desde que ambos habían caído inconscientes tras probar aquel infernal curry de la vida. Ume, sentada frente a él sobre otra roca, apagaba los restos de la pequeña hoguera que habían encendido la noche anterior. Con movimientos precisos, cubrió las brasas con tierra húmeda, asegurándose de que no quedara rastro de humo ni calor que pudiera delatarlos. Su expresión era distinta a la de días anteriores. Más afilada, más centrada, más peligrosa. No, estoy bien así, respondió finalmente, sin mirarlo directamente. Naruto asintió apenas. Bien, se incorporó con fluidez, girando sobre sí mismo para darle la espalda a la espada china, mientras su mirada se perdía entre los árboles que se extendían frente a ellos como un laberinto natural. Vámonos. Ume no respondió con palabras. Se levantó de su roca y comenzó a caminar detrás de él, ajustando el ritmo sin necesidad de coordinación verbal. Ambos avanzaron en silencio, dejando atrás el pequeño claro donde habían descansado, internándose en el bosque con una sincronía que solo se logra tras años de entrenamiento. El sonido de sus pasos era leve, casi imperceptible. Botas shinobi contra tierra húmeda. Sandalias rozando raíces y hojas secas. Nada más. El bosque era extenso, denso, cargado de vida, pero en ese momento, parecía contenerla. La neblina descendía poco a poco, como si el propio entorno quisiera ocultar lo que estaba por venir. Las ramas altas filtraban la luz del amanecer, dejando pasar solo lo suficiente para delinear sombras alargadas que se movían con el viento. Pasaron 40 minutos. Luego 50. Y cuando el tiempo rozaba la hora completa de caminata, se detuvieron. Se supone que es aquí, dijo Naruto, avanzando unos pasos más hasta el borde del terreno elevado. Ume lo siguió sin dudar. Sí, es aquí. Ambos dirigieron la mirada hacia abajo. Y ahí estaba. A más de 40 metros de profundidad, incrustada en la base de una formación rocosa irregular, se extendía la mina. No era una construcción ordenada ni bien planificada. Era un conjunto caótico de túneles excavados de forma agresiva, sin estructura clara, como si alguien hubiera decidido arrancar los recursos de la tierra sin preocuparse por las consecuencias. Grandes vigas de madera sostenían parcialmente algunas entradas, pero muchas estaban torcidas, mal colocadas o directamente agrietadas, dando la sensación constante de que todo podía colapsar en cualquier momento. El terreno alrededor estaba completamente degradado. Barro. Piedra suelta. Restos de herramientas oxidadas. Cajas rotas. Cuerdas desgastadas. Todo hablaba de explotación sin control. Incluso desde esa altura, el ambiente se sentía pesado. Una ligera capa de polvo flotaba en el aire, mezclándose con la humedad del entorno, creando una sensación densa, difícil de ignorar. No había orden. No había limpieza. Solo trabajo forzado. Ya había movimiento. A pesar de que el día apenas comenzaba, varias figuras se desplazaban dentro y fuera de la mina. Hombres, mujeres, incluso algunos que apenas parecían superar la adolescencia. Sus cuerpos estaban cubiertos de suciedad, ropa desgarrada, manos marcadas por el esfuerzo constante. Algunos cargaban sacos llenos de material, otros empujaban carretillas rudimentarias que rechinaban con cada giro de sus ruedas mal ajustadas. No había conversación. No había descanso. Solo órdenes. Y obediencia. En los bordes, vigilando, se encontraban varios hombres armados. No eran ninjas por su apariencia, pero tampoco simples civiles. Portaban armas básicas. Espadas cortas, lanzas improvisadas, algunas ballestas. Sus miradas eran duras, desconfiadas, siempre atentas a cualquier movimiento fuera de lo normal. Uno de los trabajadores tropezó. Cayó de rodillas. El saco que llevaba se abrió, derramando su contenido sobre el suelo. No hubo ayuda.
Uno de los vigilantes se acercó y lo obligó a levantarse de una patada, señalando el material esparcido con un gesto brusco. El mensaje era claro. Levántate. Sigue trabajando. O peor. Naruto observó la escena sin decir nada. Sus ojos, calmados por fuera, se endurecieron apenas. Ume también lo vio. Y su mandíbula se tensó. No hacía falta mencionar a Raiga. Todo en ese lugar hablaba por él. El viento cambió. No fue un cambio brusco, ni un golpe repentino que obligara a reaccionar de inmediato. Fue algo más sutil, más inquietante. Una variación en la presión del aire, en la forma en que la bruma se desplazaba entre los árboles, en cómo las hojas dejaron de moverse con naturalidad para comenzar a vibrar apenas, como si algo invisible las estuviera rozando. Naruto lo sintió primero. No necesitó girarse. No necesitó activar nada. Solo, lo supo. La electricidad en el ambiente aumentó de forma progresiva, casi imperceptible para alguien sin sensibilidad, pero evidente para un shinobi de su nivel. Pequeñas chispas comenzaron a formarse en puntos aislados, en la superficie de las rocas, en las puntas de las ramas, incluso en el aire mismo, como si el entorno estuviera siendo cargado lentamente. Ume también lo notó. Su respiración cambió apenas. Su postura se tensó. Pero no retrocedió. Entonces, la risa. Baja. Arrastrada. Divertida. Pero profundamente incorrecta. No era una risa humana en el sentido normal. No transmitía alegría, ni sarcasmo, ni burla simple. Había algo más en ella, algo retorcido, como si proviniera de alguien que encontraba placer en cosas que no deberían provocarlo. El sonido nació detrás de ellos. No cerca. No lejos. Lo suficiente para sentirse íntimo. Naruto giró la cabeza con calma. Ume lo hizo un segundo después. Entre la bruma, una silueta comenzó a definirse. No apareció de golpe. No irrumpió. Simplemente, ya estaba ahí, y la niebla se apartó lo justo para dejarlo ver. Cabello oscuro, desordenado, moviéndose con el leve viento cargado de estática. Su figura era delgada, pero no débil. Había tensión en su postura, una energía contenida que no buscaba ocultarse. En sus manos, las espadas gemelas descansaban con naturalidad, inclinadas ligeramente hacia abajo, como si no necesitara levantarlas para imponer presencia. Pequeños arcos eléctricos danzaban entre los filos. Caprichosos. Inquietos. Raiga Kurosuke ladeó la cabeza, observándolos con una sonrisa torcida que no terminaba de encajar en su rostro. «Mira eso», murmuró, con un tono casi curioso. «Visitantes». Su mirada se deslizó de Naruto a Ume con lentitud, deteniéndose apenas un segundo más en ella. Y tan temprano, no había prisa en su voz. No había tensión. Solo, interés. Naruto no respondió de inmediato. No atacó. No avanzó. Su atención estaba puesta en otra cosa. Giró apenas el rostro, lo suficiente para mirar a Ume de reojo. No la evaluó como enemigo. La evaluó como compañera. Como alguien que estaba a punto de cruzar un punto importante. ¿Te sientes completamente preparada para esto? La pregunta salió baja. Calma. Sin presión. Pero con peso. Ume no respondió al instante. Sus ojos estaban fijos en Raiga, pero su mente, por un breve segundo, no estaba ahí. Un destello. Un recuerdo. Una figura cayendo. Sangre. Promesas hechas en silencio. El frío de la impotencia. Su respiración se profundizó. Una vez. Dos. Y entonces, su mirada se afiló. Presente. Firme. Lo estoy. No hubo duda. No hubo temblor. Solo convicción. Naruto la observó un segundo más. Y sonrió apenas. No era una sonrisa amplia. No era orgullosa. Era, tranquila. Satisfecha. Entonces, giró completamente el cuerpo hacia el acantilado. No te contengas. Y sin más, saltó. Su figura desapareció del borde en un movimiento limpio, cayendo hacia la mina sin mirar atrás, como si supiera exactamente lo que dejaba atrás, y en quién lo dejaba. El contraste fue inmediato. Abajo, el caos latente de la mina. Arriba, silencio. Pesado. Denso. Solo la bruma, el viento, y la electricidad. Raiga observó la caída de Naruto con la cabeza ligeramente inclinada, siguiendo su trayectoria hasta que desapareció de su campo visual. Durante un segundo, no dijo nada. Luego, soltó una pequeña risa. Volvió la mirada hacia Ume. Más directa ahora. Más enfocada. Te dejó sola. Hizo una pausa.
Sus ojos brillaron con un matiz extraño. ¿O te ofreció? La forma en que lo dijo no era inocente. Era un juego. Uno que solo él entendía del todo. Dio un paso al frente. Uno solo. Pero el suelo respondió. Pequeñas chispas recorrieron la superficie bajo sus pies, extendiéndose en líneas finas que desaparecieron casi al instante. Me gusta más así, continuó, girando una de las kiva en su mano con un movimiento despreocupado. Es más interesante cuando luchan por algo. Su mirada descendió un segundo hacia las manos de Ume. Hacia su arma. Y luego volvió a sus ojos. Déjame adivinar, su sonrisa se amplió apenas. No estás aquí por la aldea. Otro paso. Lento. Controlado. No estás aquí por la misión. La electricidad en el aire aumentó ligeramente. Sutil. Pero constante. Estás aquí, por ti. Silencio. El tipo de silencio que no calma. El tipo que presiona. Raiga no atacó. No aún. No tenía necesidad. Porque para alguien como él, la tensión, era parte del disfrute. Vaya, al parecer la información de uno de mis trabajadores fue bastante asertiva. La voz de Raiga Kurosuke se deslizó por el aire con una calma inquietante, como si cada palabra estuviera siendo saboreada antes de salir. No elevó el tono, no necesitó hacerlo. La forma en que hablaba, bastaba. Sus ojos, brillantes bajo la tenue luz del amanecer filtrada por la niebla, se movieron con una lentitud deliberada entre el borde del acantilado y el punto donde Naruto había desaparecido hacía apenas unos segundos. Ver a dos ninjas provenientes de mi antiguo hogar paseándose por estos lugares, continuó, inclinando ligeramente la cabeza, como si la idea aún le resultara curiosa, y que además parecieran bastante fuertes, sus dedos se tensaron apenas sobre las empuñaduras de la esquiva, y pequeños arcos eléctricos comenzaron a chisporrotear con mayor intensidad, reaccionando a su propio estado de ánimo. Y junto a eso, sus ojos se entrecerraron levemente, uno de ellos, un Uchiha. Hubo una pausa. Corta. Pero cargada. Fue difícil de creer. Su sonrisa se amplió apenas, deformándose en algo que ya no podía ocultar del todo su naturaleza. Pero ya que decidí verlos por mis propios ojos, dio un paso al frente. La electricidad en el aire respondió. Me conmueve. Otro paso. Me llena de orgullo, se detuvo finalmente, fijando su mirada en Ume. Por el entierro tan digno que les daré. La sonrisa que acompañó esas palabras ya no era contenida. Era abierta. Desquiciada. Ume sintió como un ligero escalofrío le recorría la espalda, subiendo lentamente desde la base hasta la nuca, como una advertencia silenciosa que su cuerpo no podía ignorar. El higiene no incluía detalles de este tipo. No hablaba de esa forma de mirar. No hablaba de esa presencia, que no solo intimidaba, sino que resultaba profundamente incorrecta. Exhaló. Un resoplido contenido que no había notado que estaba reteniendo. Su mano descendió lentamente hacia su espada, con precisión, sin temblor. Sus dedos rodearon la empuñadura con firmeza, y al desenvainarla, el metal oscuro capturó apenas la luz del entorno, reflejando un brillo opaco bajo la neblina que los rodeaba. Era una espada simple. Funcional. Temporal. No la que buscaba. No la que anhelaba. Pero eso, estaba a punto de cambiar. Ume elevó el arma frente a ella, colocándola en posición, su postura asentándose con naturalidad en una guardia firme. Su mirada, cuando volvió a encontrarse con la de Raiga, había cambiado. Ya no había rastro de duda. Ya no había titubeo. Solo, vacío. Un vacío lleno de intención. Hoy, Raiga Kurosuke, su voz no fue alta. Pero fue clara. Caerá tu imperio. Una pausa breve. Su agarre se ajustó apenas. Y yo seré la culpable de ello. Raiga la observó en silencio durante un segundo. Y luego, soltó una risa corta. Se llevó una de las kiva al hombro, inclinando ligeramente el cuerpo hacia un lado, como si estuviera evaluando una pieza curiosa en lugar de un oponente real. ¿Pero qué tenemos aquí? Su sonrisa volvió a tomar esa forma torcida. Una cachorrita, con delirios de ser una poderosa kunoichi. El cambio fue inmediato. Sin transición. Sin aviso. Las cuchillas en sus manos se encendieron en Raitón en un instante, la electricidad envolviéndolas con violencia contenida, extendiéndose en arcos que crepitaban con un sonido seco, constante, como un susurro cargado de amenaza. El aire se volvió más pesado. Más denso. Más peligroso. Raiga bajó ligeramente el centro de gravedad, sus pies ajustándose sobre la superficie rocosa con naturalidad, como alguien que ya había hecho eso demasiadas veces.
Acabemos con esto, pero no avanzó. No aún. La tensión se estiró. Como una cuerda a punto de romperse. Porque ambos sabían que el primer movimiento lo cambiaría todo. Raiga alzó una de sus kiba, la hoja vibrando con un raitón inquieto que serpenteaba por el filo como si tuviera vida propia, y sin previo aviso apuntó directamente hacia Ume. El destello fue mínimo, apenas un parpadeo de luz blanca concentrada en la punta, pero el disparo que siguió rompió el aire con una velocidad alarmante. Ume apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su cuello se curvó hacia un lado en un movimiento instintivo, forzado al límite, y el rayo pasó rozándole el rostro, tan cerca que sintió el calor cortarle la piel sin tocarla realmente. El zumbido que dejó a su paso fue agudo, penetrante, como una aguja clavándose directo en su oído. Ume apretó los dientes, su expresión se contrajo levemente por el dolor residual que le recorrió el canal auditivo. Maldición, se me olvidó que son las kiba, solo tengo margen en corto alcance, murmuró para sí, chasqueando con frustración, sin apartar la mirada de su oponente. Pero no se detuvo. Su mano libre se movió con rapidez, formando sellos con precisión a pesar de la presión que ya se había instaurado en el ambiente. El chakra fluyó sin vacilar. Futón. Daitopa, gran avance. El aire se comprimió frente a ella en una fracción de segundo, y luego fue liberado como una masa brutal de viento condensado, una cortina invisible pero devastadora que avanzó a gran velocidad, arrasando todo a su paso. El bosque reaccionó violentamente. Hojas, ramas y polvo fueron succionados y lanzados en la misma dirección, mientras la presión del ataque deformaba momentáneamente el entorno. Raiga no desapareció. Se movió. Sus reflejos salieron a flote de inmediato, su cuerpo reaccionando con una agilidad propia de alguien que no solo sobrevivía en combate, sino que lo dominaba. Dio un desplazamiento lateral limpio, preciso, dejando que la masa de viento pasara a escasos centímetros de su cuerpo. El jutsu continuó su trayectoria hasta impactar una sección del bosque, donde la explosión de aire arrancó varios árboles de raíz, astillando troncos y levantando una nube de escombros y hojas que tardó en asentarse. El estruendo se extendió por la zona, reverberando entre las formaciones rocosas. Raiga dejó escapar una pequeña gota por la sien. «¿Qué jutsu tan poderoso?», murmuró, con una mezcla de curiosidad y una diversión enfermiza. «¿Qué habría sido de mí si eso me hubiera impactado?», no terminó la frase. Porque el aire frente a él se rompió. Es un error fatal distraerse en medio de un combate. La voz de Ume apareció junto con su presencia. Había acortado la distancia en un instante, irrumpiendo en su rango con una velocidad que no era común. Su katana descendía ya en un trazo limpio, directo, preciso, uno que buscaba dividir la cabeza de Raiga sin concesiones. También es muy rápida, pensó él. Pero, no es suficiente, la otra kiba se elevó justo a tiempo. El choque fue brutal. Metal contra metal. Chispas saltaron en todas direcciones, acompañadas de una ráfaga de viento generada por el impacto y un sonido seco que resonó en el claro. La fuerza detrás del ataque de Ume era real, tangible. Su cuerpo entero estaba comprometido en ese golpe, empujando con decisión. Raiga sostuvo. Sin retroceder. «Tienes fuerza, y mucha», dijo, su voz deformándose en una risa contenida, casi babeante. «Guarda esa fuerza, para cuando te estés ahogando en tu entierro». Ume gruñó, aumentando la presión, pero no se quedó en el forcejeo. Bajó su katana abruptamente, cambiando el ángulo y rompiendo el punto muerto. Su cuerpo giró con fluidez, y en la misma transición lanzó un puño con su mano libre directo al rostro de Raiga, acompañado casi simultáneamente por una patada ascendente que buscaba conectar desde abajo. Raiga reaccionó con precisión quirúrgica. La empuñadura de su kiba libre desvió el puño en el último instante, redirigiendo el impacto lo suficiente como para neutralizarlo. Y cuando la patada de Ume ascendía buscando su mandíbula, su cuerpo ya se había desplazado hacia atrás con un pequeño salto, apenas lo justo para evitar el contacto. Pero no se limitó a esquivar. Respondió. Su pierna descendió con rapidez, cargada de raitón, la electricidad envolviéndola en un destello azulado. Al aterrizar, pivotó sobre su eje y liberó una patada barredora, baja, rápida, diseñada para cortar el equilibrio de Ume. Pero ella ya no estaba ahí. Ume reaccionó con la misma velocidad, impulsándose hacia arriba con un salto potente, creando distancia momentánea. Su cuerpo se elevó entre la bruma, buscando reposicionarse, reorganizar su ritmo. Error. Oh, no, mala idea. La sonrisa de Raiga se ensanchó. Levantó una de las kiba. La apuntó al cielo.
La punta brilló con una intensidad peligrosa, acumulando energía en un punto diminuto. El cielo respondió. Un gruñido profundo se extendió entre las nubes, que comenzaron a arremolinarse con violencia sobre el punto señalado. La presión cambió de golpe, el aire se volvió más pesado, más denso, y un trueno explotó con una fuerza ensordecedora. Raiga bajó la espada. Y la apuntó hacia Ume. El rayo descendió. No fue una descarga simple. Fue un alarido de luz. Un golpe directo del cielo. ¡Raam! El impacto sacudió el terreno, abriendo un cráter amplio en el punto donde Ume se encontraba en el aire. La explosión levantó una cortina de polvo y fragmentos de roca, mientras la energía residual del rayo recorría el suelo en pequeñas descargas que vibraban y chisporroteaban con violencia. Raiga caminó hacia el cráter, relajado. Aburrido. Sabía que ladraban mucho, su voz se deslizaba sin interés. Pero al final, se detuvo. Su expresión cambió. Leve. Pero evidente. A medida que el polvo comenzaba a disiparse, lo que vio no fue un cuerpo. Fue una roca. Destrozada. Humeante. ¿Eh? Sus ojos se entrecerraron. ¿Pero cómo? Su mente procesó rápido. ¿Un Kawarimi, tan rápido? Un susurro. Débil. A su espalda. Atrás. Raiga giró apenas. Tarde. Ume ya estaba ahí, su katana trazando una diagonal limpia, precisa, letal, dirigida directamente a cercenar su cabeza. El filo pasó tan cerca que varios mechones de cabello de Raiga fueron cortados en el proceso, flotando brevemente antes de caer. Ja, casi me tienes, su voz salió entre burlona y excitada. El shock recorrió el cuerpo de Ume. ¿Pero cómo? No lo entendía. Ese movimiento, esa reacción, incluso Naruto habría tenido dificultades. Ese instante de duda fue todo lo que Raiga necesitó. Su cuerpo giró con violencia controlada, impulsado por reflejos afinados al extremo. Ume apenas alcanzó a levantar su katana en defensa cuando una de las kiba descendió en un arco electrificado, chocando contra su hoja. El raitón no se quedó en el ama. Se extendió. Recorrió el metal. Y entró en su cuerpo. Ume soltó un gemido involuntario, sus músculos contrayéndose al instante por la descarga. Su control se fracturó por un segundo, uno solo. Suficiente. Raiga avanzó. Su pierna se levantó, envuelta en electricidad. Y la impactó. Directo en su plexo. El golpe fue seco. Brutal. Ume soltó el aire en un grito ahogado mientras su cuerpo era expulsado hacia atrás, lanzado por el impacto como si hubiera sido golpeada por una masa sólida. El raitón recorrió su torso en pequeñas descargas residuales mientras giraba en el aire, perdiendo momentáneamente toda estabilidad antes de ser arrojada lejos, rompiendo la distancia que tanto le había costado cerrar. El cuerpo de Ume Teraka surcó el aire sin control, arrastrado por la violencia del impacto. El golpe en el plexo no solo le había robado el aliento, sino que había comprimido su mundo en un instante blanco, denso, donde todo sonido parecía ahogarse bajo una presión invisible. Su espalda chocó contra el suelo irregular con un estruendo seco, rebotando una vez antes de rodar varios metros entre grava húmeda y raíces expuestas. La electricidad residual todavía danzaba sobre su torso, pequeñas descargas que se disipaban lentamente mientras su sistema nervioso intentaba recuperar el control. Sus dedos se crisparon sobre la empuñadura de su katana, negándose a soltarla incluso cuando el dolor le exigía hacerlo. El aire no le llegaba. Abrió la boca, pero solo consiguió un jadeo vacío, roto, como si sus pulmones se hubieran olvidado de cómo funcionar. Su visión vibró durante un segundo, desenfocándose en los bordes, mientras la silueta de Raiga Kurosuke avanzaba hacia ella sin prisa, como si no existiera urgencia alguna en terminar el combate. Y tal vez no la había. Porque para él, esto no era una pelea. Era un entretenimiento. Vamos, murmuró Raiga, ladeando apenas la cabeza mientras sus kiba crepitaban con un raitón inestable, casi juguetón, levántate. El tono no era de orden. Era de expectativa. Como quien espera que un juguete roto aún pueda ofrecer algo más antes de romperse del todo. Ume apretó los dientes, forzando aire hacia sus pulmones en una inhalación abrupta que le quemó el pecho por dentro. El dolor regresó con todo su peso, expandiéndose desde su torso hacia el resto de su cuerpo como una marea caliente. Su brazo tembló al intentar incorporarse, pero lo hizo. Primero una rodilla. Luego la otra. Su katana sirvió de apoyo momentáneo mientras lograba ponerse en pie, ligeramente encorvada, pero firme. Sus ojos volvieron a enfocarse. Y cuando lo hicieron, ya no había duda en ellos. Había rabia.
Pero también, cálculo. Raiga la observó con interés renovado. Ah, su sonrisa se ensanchó apenas. Sigues funcionando. El siguiente movimiento fue suyo. No esperó. Desapareció en un destello corto, un desplazamiento rápido que redujo la distancia en un instante, y una de sus kiba descendió en un corte horizontal cargado de electricidad, dirigido al costado de Ume con intención de partirla en dos. Ella reaccionó por puro instinto, su katana alzándose en defensa en el último momento. El impacto la sacudió. El raitón volvió a recorrer el metal, trepando por la hoja como una serpiente viva antes de filtrarse hacia sus brazos. Ume contuvo un grito, pero no pudo evitar que un gemido bajo escapara entre sus dientes apretados. Sus músculos se contrajeron involuntariamente, y Raiga aprovechó. Presionó. Más. ¿Eso es todo? Susurró, acercando su rostro al de ella lo suficiente como para que Ume pudiera ver la distorsión en su sonrisa. Pensé que los de Kiri eran más interesantes, Ume empujó. Con todo. Rompió el contacto con un giro brusco, dejando que la hoja de Raiga deslizara hacia un lado mientras retrocedía a 2 pasos, reorganizando su postura. Su respiración era irregular, pero su mente comenzaba a alinearse. No podía ganarle de frente. No así. Es más rápido, más fuerte, y su rango es mayor. Su mirada descendió apenas un segundo hacia la esquiva. Y mientras tenga esas espadas, domina el ritmo. Raiga volvió a moverse. Esta vez no con un solo ataque. Fueron varios. Cortes encadenados, rápidos, irregulares, imposibles de leer con facilidad. Ume se vio obligada a retroceder, bloqueando como podía, desviando cuando era necesario, esquivando cuando el margen lo permitía. Cada choque era un golpe a sus brazos, cada chispa eléctrica una amenaza que buscaba colarse en su sistema. El terreno bajo sus pies se volvía cada vez más inestable, no por la superficie, sino por la presión constante que Raiga ejercía sobre ella. La estaba empujando. Dominando. Arrinconando. Y entonces, en medio del caos. Entre el sonido del metal, la electricidad y su propia respiración, lo escuchó. Fue débil. Apenas un hilo. Ume parpadeó, su cuerpo reaccionando un instante tarde a un corte que tuvo que desviar con más esfuerzo del necesario. ¿Qué? Por favor, su mirada se tensó. No venía del entorno. No venía del bosque. Venía de él. De su espalda. De ese bulto que Raiga cargaba como si no fuera nada. El saco. Ume retrocedió un paso más, creando una pequeña separación que Raiga no presionó de inmediato, curioso por ese cambio repentino en su ritmo. ¿Qué pasa? Preguntó él, ladeando la cabeza. ¿Ya te rompí? Pero Ume no respondió. Sus ojos estaban fijos. En su espalda. En ese saco. Su mente intentó racionalizarlo. Un rehén. Un niño. No lo hagas, la voz volvió. Más clara. Más real. Y algo dentro de Ume se tensó. No era miedo. Era otra cosa. Algo más profundo. Raiga siguió su mirada. Y sonrió. No como antes. Peor. Ah, murmuró, dejando escapar una risa baja, cargada de una satisfacción enfermiza. Ya lo escuchaste. El aire cambió. La tensión se volvió más pesada. Más incómoda. Siempre pasa, continuó, girando ligeramente su hombro como si quisiera asegurarse de que ella viera mejor el saco. Tienen la mala costumbre de suplicar. La electricidad en su esquiva crepitó con más fuerza. Pero no te preocupes, dio un paso al frente. Lento. Deliberado. Pronto, va a dejar de hacerlo. Ume apretó su katana. Sus nudillos se tensaron. Y por primera vez desde que comenzó el combate, su mirada cambió. No era solo una pelea. Y Raiga acababa de cruzar una línea que no debía. El aire entre ambos cambió de forma casi imperceptible, como si el mismo entorno hubiese entendido que la naturaleza del combate acababa de mutar. Ya no era solo una confrontación entre dos shinobis midiendo fuerzas. Ahora había algo más denso, más incómodo, más personal. Ume Teraka no apartó la mirada del saco en la espalda de Raiga Kurosuke, pero su cuerpo sí reaccionó. Su postura bajó levemente, sus pies se ajustaron sobre el terreno húmedo y su agarre sobre la katana se volvió más firme, más consciente. El dolor seguía ahí, latiendo en su plexo como un recordatorio constante del golpe recibido, pero su mente ya no estaba enfocada en eso. Había cambiado de eje. Raiga lo notó. Claro que lo notó. Mírate, murmuró con una sonrisa gradeada, girando una de sus kiba con un movimiento relajado de muñeca, dejando que los arcos de electricidad chisporrotearan con un sonido casi juguetón.
Hace un momento estabas pensando en cómo sobrevivir, y ahora, dio un paso lateral, lento, describiendo un pequeño semicírculo alrededor de ella, obligándola a girar sobre su propio eje para no perderlo de vista. Ahora estás pensando en salvar a alguien. Soltó una risa baja. Qué predecible. Ume no respondió. Su respiración seguía irregular, pero más controlada. Sus ojos no abandonaban ni un solo movimiento del espadachín. Lo estaba leyendo. Midiendo. Ajustando. Raiga, en cambio, se estaba divirtiendo. Y eso era peligroso. Desapareció. No con un shunshin limpio, sino con un desplazamiento irregular, casi errático, como si su cuerpo se fragmentara entre la niebla. Ume reaccionó tarde por una fracción de segundo, lo suficiente para que una de las Kiba ya estuviera descendiendo en un corte diagonal desde su punto ciego. Levantó su katana a tiempo, pero el impacto fue brutal, obligándola a ceder terreno. Sus pies se deslizaron sobre la grava húmeda mientras el Raitón volvía a recorrer su hoja, subiendo por sus brazos en descargas que hicieron temblar sus músculos. No la dejó recuperarse. El segundo ataque llegó desde abajo, un corte ascendente que Ume apenas logró esquivar inclinando el torso hacia atrás, sintiendo como la electricidad le rozaba la ropa, quemando fibras al pasar. Raiga giró sobre su eje y lanzó una patada directa a su costado. Ume bloqueó con el antebrazo, pero la fuerza la obligó a retroceder 2 pasos más. Vamos, susurró él, avanzando sin presión real, como si estuviera guiando el ritmo en lugar de imponerlo. Haz algo interesante. Ume apretó los dientes. Se lanzó. Acortó la distancia con un impulso explosivo, su katana trazando una secuencia de cortes rápidos, precisos, buscando romper la guardia de Raiga a través de velocidad en lugar de fuerza. Izquierda, derecha, giro, estocada baja, su estilo no era desordenado, era directo, eficiente, sin desperdicio de movimiento. Raiga los detuvo todos. Con facilidad irritante. Las kibas se movían como extensiones naturales de su cuerpo, interceptando cada golpe con el mínimo esfuerzo, desviando apenas lo necesario, como si ya supiera exactamente qué venía después. Incluso en medio de ese intercambio, encontró espacio para reír. Me gusta esto, dijo, inclinando ligeramente la cabeza mientras bloqueaba un corte dirigido a su cuello. ¿De verdad crees que puedes ganar? Y entonces cambió el ritmo. Una de sus kibas se desvió de la trayectoria de defensa. No para atacar a Ume, sino para apuntar al suelo. La descarga fue inmediata. Una onda de Raitón se expandió desde el punto de impacto, viajando por la superficie en una red irregular de electricidad que obligó a Ume a romper su ofensiva y saltar hacia atrás para evitar quedar atrapada en el campo eléctrico. El terreno chisporroteó durante un segundo antes de apagarse, dejando un leve olor a quemado en el aire. Raiga no avanzó. Se quedó donde estaba. Observándola. ¿Sabes cuál es tu problema? Preguntó, apoyando una de las kibas sobre su hombro, en una postura relajada, casi despreocupada. Peleas como si esto fuera importante. Ume frunció el ceño apenas. Lo es. La respuesta fue inmediata. Firme. Raiga sonrió más. Para ti, sí. Señaló vagamente hacia su espalda con la otra kiba. Para él, probablemente también. La voz en el saco no se escuchó esta vez, pero su presencia seguía ahí. Pesada. Constante. Raiga dio otro paso. Pero para mí, el aire volvió a tensarse. Esto es solo una forma de pasar el tiempo. Desapareció otra vez. Esta vez más rápido. Más limpio. Ume apenas logró seguir el movimiento antes de que un nuevo corte descendiera, esta vez acompañado de una descarga directa de Raitón que explotó contra su katana al bloquear. La fuerza la obligó a hincar una rodilla en el suelo, el impacto transmitiéndose por todo su cuerpo. Raiga estaba encima de ella en un instante. Una de las kiba bajó lentamente hasta quedar a centímetros de su rostro, la electricidad crepitando con intensidad, iluminando sus ojos. ¿Y tú? Susurró, su voz deformándose en algo más oscuro, estás empezando a aburrirme. La presión aumentó. No solo física. Mental. La estaba empujando al límite. La estaba rompiendo. Poco a poco. Y lo peor, era que lo estaba disfrutando. El silencio no volvió después de las palabras de Raiga Kurosuke. Lo que volvió fue el sonido del combate, pero ya no con la misma dinámica. Algo había cambiado, y no era evidente a simple vista. Ume Teraka seguía respirando con dificultad, su cuerpo aún resentía cada descarga, cada impacto, cada centímetro de terreno que había cedido desde el inicio del enfrentamiento, pero sus ojos ya no eran los de alguien que solo estaba sobreviviendo.
Habían dejado de reaccionar. Ahora, estaban anticipando. Raiga avanzó otra vez, confiado, con esa soltura despreocupada que solo alguien completamente seguro de su superioridad podía permitirse. Su kiba trazó un corte horizontal limpio, cargado de Raiton, dirigido al cuello de Ume. Un movimiento rápido, letal, y repetido. Ume no retrocedió como antes. No saltó. No improvisó. Giró. Lo justo. Lo necesario. Su katana interceptó el ataque en un ángulo distinto al de antes, desviando la trayectoria en lugar de absorber el impacto. La electricidad aún recorrió la hoja, aún mordió su brazo, pero esta vez no la paralizó. Esta vez ya lo estaba esperando. Raiga lo notó. Una ceja se le elevó apenas. Pero no se detuvo. Encadenó el siguiente ataque, un corte ascendente desde el flanco, más rápido, buscando castigar ese mínimo cambio en su defensa. Ume ya estaba en movimiento antes de que la hoja terminara de subir. Dio un paso lateral, corto, preciso, entrando en su espacio en lugar de salir de él, y su katana descendió en un contraataque directo al hombro de Raiga. El choque fue inmediato. Metal contra metal. Chispas. Raiton. Pero esta vez, no fue unilateral. Raiga bloqueó, sí. Pero no con la misma facilidad despreocupada. Hubo presión. Real. HMM. El sonido escapó de su garganta más por curiosidad que por esfuerzo. Ume no habló. No tenía aire para desperdiciar en palabras. Su cuerpo se movía con economía, cada gesto medido, cada paso calculado. Ya no estaba intentando igualarlo en velocidad pura ni en fuerza bruta. Estaba leyendo los patrones. Las micropausas entre ataques. La inclinación de su hombro antes de cada corte. La forma en que sus pies se posicionaban antes de cambiar de dirección. Lo estaba descifrando. Raiga sonrió. Pero esta vez, con interés. Ah, murmuró, retrocediendo medio paso mientras hacía girar una de sus kiba. Ya entiendo. La electricidad chisporroteó más fuerte. No te estabas levantando por orgullo, su sonrisa se torció. Te estabas adaptando. Desapareció de nuevo. Pero esta vez, Ume lo siguió. No con la vista. Con el cuerpo. Su katana se alzó en el instante exacto en que la kiba descendía desde su punto ciego. El impacto volvió a sacudir el aire, pero Ume no cedió terreno como antes. Sus pies se mantuvieron firmes, clavados, absorbiendo la fuerza de manera distinta, redirigiéndola en lugar de soportarla. Y contraatacó. Una estocada corta, directa al abdomen. Raiga tuvo que inclinar el torso hacia atrás para evitarla. Tuvo que moverse. Interesante, pero Ume no le dio espacio para comentar. Su mano libre se movió. Sellos rápidos. Futón, repuso. El viento se comprimió y fue liberado en una ráfaga dirigida, no tan amplia como el Daitopa anterior, pero mucho más precisa. Raiga reaccionó, desplazándose lateralmente, pero el cambio en la presión del aire alteró su equilibrio lo suficiente como para abrir una pequeña ventana. Pequeña. Pero suficiente. Ume entró. Su katana descendió en un arco diagonal que obligó a Raiga a bloquear con ambas kiba cruzadas. El impacto fue seco, pesado, y por un instante, los dos quedaron en un punto muerto. Muy breve. Raiga empujó. Rompiendo la conexión. Saltó hacia atrás, creando distancia, su mirada ya completamente fija en ella. Así que también juegas con elementos, su tono era más vivo ahora. Más presente. Ume no respondió. Pero su mano volvió a moverse. Dotón, sus dedos tocaron el suelo. Doryu Taiga. La tierra bajo los pies de Raiga se volvió inestable de golpe, transformándose en una corriente fangosa que buscaba atrapar sus movimientos, ralentizarlo, romper su ritmo. No era un jutsu masivo, pero en este contexto, era estratégico. Raiga chasqueó la lengua. Saltó hacia atrás justo antes de quedar atrapado, aterrizando sobre una roca estable mientras la zona donde estaba se convertía en una trampa de lodo en movimiento. Raiton no es tan divertido cuando el suelo no coopera, ¿eh? Ume avanzó. Lenta. Pero firme. Su respiración seguía pesada, su cuerpo aún herido, pero su presencia había cambiado por completo. Ya no estaba siendo empujada. Ahora, estaba extendiendo su propio terreno dentro del combate. Raiga la observó. Y por primera vez desde que empezó la pelea, dejó de verla como un juguete. La voz en el saco volvió. Débil. Cuidado, Ume no giró. No dudó. Pero sí ajustó su distancia. Ya no entraba de lleno sin pensar. Cada acercamiento era medido, considerando no solo a Raiga, sino lo que llevaba consigo.
Su rango efectivo cambió. Su ritmo también. Se estaba adaptando a todo. Al combate. Al enemigo. Y al factor desconocido. Raiga soltó una risa baja. Pero esta vez, no era de burla. Era de emoción. Ahora sí, dijo, alzando ambas kiba, la electricidad intensificándose a su alrededor, esto empieza a ser divertido. El aire volvió a tensarse. Pero ya no de un solo lado. Ahora, había dos presencias en el campo. El cambio no fue un estallido repentino, sino una presión que comenzó a acumularse como una marea silenciosa. Umeteraka avanzó un paso más, y aunque su respiración seguía pesada y su cuerpo aún arrastraba las secuelas de los impactos anteriores, su presencia ya no era la de alguien que estaba resistiendo, sino la de alguien que comenzaba a imponer condiciones. El terreno bajo sus pies, ligeramente húmedo por la bruma constante, empezó a jugar a su favor. Su chakra fluía con más intención, más control, como si cada intercambio anterior hubiese sido una inversión para este momento exacto. Raiga lo sintió. Y sonrió. Eso es, murmuró, relamiéndose apenas los labios. Muéstrame cuánto aprendiste. No esperó respuesta. Se lanzó al frente con una explosión de velocidad, ambas que iba trazando un patrón cruzado, cargadas de raitón más intenso que antes. Esta vez no buscaba probarla. Buscaba romperla de nuevo. Ume no retrocedió. Sus manos se movieron. Sellos. Rápidos. Futon. Kazenoya iba. El aire frente a ella se comprimió en una hoja invisible que se extendió desde su katana, alargando su alcance de manera abrupta. Cuando Raiga cruzó sus kiba para bloquear, el impacto no llegó donde esperaba. El filo de viento atravesó su guardia por centímetros, cortando parte de su manga y dejando una línea superficial en su hombro. Sangre. Mínima. Pero real. Raiga se detuvo. Miró la herida. Y su sonrisa cambió. Ah. Ya no era burla. Era interés puro. Ume no le dio tiempo. Pisó con fuerza. Doton. Ganchuro no Jutsu. Fragmentos de roca se elevaron desde el suelo a su alrededor, formando proyectiles irregulares que salieron disparados hacia Raiga desde múltiples ángulos. No eran letales por sí solos, pero no buscaban serlo. Buscaban limitar. Raiga giró sobre sí mismo, sus kiba describiendo arcos eléctricos que destrozaron varias de las rocas en pleno vuelo. La electricidad las pulverizó, creando una lluvia de escombros, pero ese era el punto. Su visión se llenó de fragmentos. De distracciones. Y Ume ya no estaba donde estaba. Apareció por su flanco izquierdo, entrando en su espacio muerto con una velocidad que ya no era desesperada, sino calculada. Su katana descendió en un corte bajo, dirigido a su pierna. Raiga reaccionó. Tarde por una fracción. La hoja rozó. No lo suficiente para inutilizar. Pero sí para marcar. Su equilibrio se vio alterado por un instante mínimo. Ume lo aprovechó. Giró sobre su eje, encadenando un segundo corte ascendente, obligándolo a retroceder con un salto corto. Pero esta vez no lo persiguió de inmediato. Se detuvo. Su mano tocó el suelo otra vez. Doton. Doryoeki. Un muro de tierra se elevó entre ambos de forma abrupta, grueso, irregular, cortando la línea de visión. Raiga frunció el ceño. ¿Huir? La respuesta llegó desde arriba. No. Ume apareció sobre el muro, su silueta recortada contra la luz gris del amanecer. Su pecho subía y bajaba con fuerza, pero su mirada estaba firme. Controlar. Saltó. Pero no hacia él. Hacia atrás. Y sus manos se movieron de nuevo. Futon. Atsugai. Esta vez no fue una ráfaga simple. Fue una masa densa de viento comprimido que descendió como un bloque, empujando el aire con violencia hacia la zona donde Raiga se encontraba. La presión fue brutal, aplastando el entorno, levantando polvo, forzando al espadachín a cubrirse y desplazarse para no ser impactado de lleno. El terreno ya no era estable. Ya no era suyo. Ume estaba cambiando el campo. Raiga emergió del impacto con un salto hacia un lateral, su respiración un poco más marcada que antes. Sus ojos se afilaron. Ya veo. Alzó una de las kiba. El cielo respondió de inmediato, nubes arremolinándose de nuevo, el raitón acumulándose con más intensidad que antes. Pero esta vez, Ume ya estaba en movimiento antes de que pudiera completar el gesto. Doton. Yominuma. El suelo bajo Raiga cedió. No en superficie. En profundidad. El terreno se volvió un pantano denso que comenzó a absorber sus piernas en el instante en que intentó canalizar su jutsu. Su postura se rompió, el flujo de chakra se interrumpió apenas lo suficiente.
El rayo no descendió. Raiga chasqueó la lengua. TSK, demasiado tarde. Me apareció frente a él. No con velocidad desesperada, sino con precisión quirúrgica. Su katana descendió en un corte limpio, dirigido a su torso. Raiga bloqueó con ambas esquiva, pero esta vez, el impacto lo empujó hacia atrás, hundiendo más sus pies en el lodo. La electricidad chisporroteó con violencia, pero el terreno inestable limitaba su capacidad de respuesta. Ume no se detuvo. Segundo golpe. Tercero. Una secuencia de cortes que ya no buscaban probar, sino romper su guardia. Raiga tuvo que defender. Tuvo que retroceder. Tuvo que reaccionar. Y por primera vez, no estaba jugando. La presión cambió de lado. Ume Teraka, herida, agotada, pero completamente enfocada, lo estaba empujando. Poco a poco. Hacia atrás. Hacia el límite. Y aunque aún no era igualdad total, Raiga Kurosuke acababa de ser colocado, contra las cuerdas. El filo descendía. No había duda. No había margen. La trayectoria de la katana era limpia, directa, ejecutada con una precisión que no dejaba espacio para errores. La presión acumulada, el terreno manipulado, el ritmo que había logrado imponer, todo convergía en ese instante. Era el cierre perfecto. El punto donde la balanza terminaba de inclinarse. Y entonces, el mundo se partió en luz. El cuerpo del domador de rayos estalló en una descarga violenta de Raitón, no como un jutsu convencional, sino como una liberación cruda de chakra eléctrico que desgarró el espacio a su alrededor. El lodo que lo atrapaba fue expulsado en todas direcciones, evaporándose en contacto con la energía, mientras el impacto de la explosión obligaba a la pelinegra a romper su propio ataque y cubrirse instintivamente. El corte no conectó. La electricidad rugió. Un relámpago en forma humana se desplazó hacia atrás, reconstruyéndose en la figura del espadachín errante varios metros más allá, sus esquiva chisporroteando con una intensidad que ya no era juguetona, era salvaje. Eso estuvo cerca. Su voz ya no arrastraba burla ligera. Arrastraba excitación. Real. Su pecho subía y bajaba con un ritmo más marcado, y la sonrisa que se dibujó en su rostro ya no era la de alguien que jugaba con su presa. Era la de alguien que acababa de encontrar algo digno de romper. Ahora sí, la electricidad a su alrededor creció, extendiéndose por sus brazos, bajando por sus piernas, envolviendo su silueta en un halo errático que hacía vibrar el aire. Vamos a dejar de fingir. La respuesta no fue verbal. La futura espada china ya estaba en movimiento. Sus pies se impulsaron contra el terreno con fuerza, acortando la distancia en un destello, su katana trazando un corte lateral que llevaba consigo no solo acero, sino una corriente de viento comprimido que distorsionaba el aire a su alrededor. El choque fue inmediato. Violento. Las esquiva interceptaron el golpe, pero el impacto ya no era el mismo de antes. La presión del futón empujó más allá del contacto físico, obligando al espadachín a deslizarse medio paso hacia atrás. No lo dejó estabilizarse. Su mano libre descendió al suelo en el mismo movimiento. Doton. Tsuchishigure. Fragmentos de tierra comprimida emergieron desde abajo en una ráfaga ascendente, no como proyectiles aislados, sino como una lluvia constante que buscaba saturar el espacio de reacción del enemigo. Raiga respondió con un giro amplio de su esquiva, liberando arcos de Raitón que destrozaron gran parte del ataque, pero no todos. Uno impactó. Otro rozó. No lo suficiente para dañarlo seriamente. Pero sí para incomodarlo. Y eso era todo lo que necesitaba. La espadachina entró de nuevo. Su ritmo ya no era reactivo. Era ofensivo. Golpeó una vez. 2. 3. Cada corte encadenado con el siguiente, cada movimiento alimentado por el anterior. No era un estilo elegante. Era eficiente, directo, afilado por la necesidad. Raiga respondió. Y su respuesta fue brutal. Las esquiva dejaron de moverse con precisión contenida. Ahora eran salvajes. Sus cortes se volvieron más amplios, más agresivos, cargados con cantidades de Raitón que hacían crujir el aire con cada oscilación. Ya no buscaba solo bloquear. Buscaba destruir cada intercambio. Una de sus hojas descendió en un arco cargado que impactó contra la katana de la pelinegra, liberando una descarga que se expandió como una onda corta, obligándola a retroceder por la fuerza del impacto. Pero no cayó. No esta vez. Su cuerpo absorbió el golpe, sus pies se anclaron, y en lugar de ceder, giró sobre sí misma, utilizando el impulso para redirigir su posición y contraatacar con una estocada baja, dirigida a su costado. Raiga apenas alcanzó a desviar. Ja.
La risa salió con fuerza. Así se pelea. El cielo respondió. Las nubes se arremolinaron con violencia, más densas, más cargadas. El ambiente se volvió pesado, opresivo, cargado de estática. Ambos lo sintieron. Pero ninguno retrocedió. La pelinegra elevó su mano. Futón. Renkudan. Una masa de aire comprimido se formó frente a ella y salió disparada como un proyectil denso, distorsionando el espacio a su paso. Raiga respondió alzando ambas Kiba, cruzándolas frente a sí mientras liberaba una descarga frontal de Raitón. Los dos ataques colisionaron. El impacto generó una explosión que levantó polvo, fragmentos de tierra y descargas eléctricas en todas direcciones, ocultando momentáneamente la visión de ambos. Silencio. Un segundo. 2. Y entonces, ambos salieron. Al mismo tiempo. El espadachín errante emergió atravesando la nube de polvo con un corte descendente cargado de electricidad, mientras la futura espada china aparecía desde el flanco opuesto, su katana envuelta en una corriente de viento que la hacía vibrar. El choque fue brutal. Una detonación de chakra que sacudió el terreno bajo sus pies. Ninguno cedió. Ninguno retrocedió. El combate había cruzado la línea. Ya no había medición. Ya no había pruebas. Era un intercambio total. Crudo. Violento. Y apenas, estaba comenzando su clímax. El choque no se disipó de inmediato. Quedó vibrando en el aire como una onda que no terminaba de morir, cargada de estática y de un cansancio que ya no podía esconderse. Tras el impacto, el claro había dejado de ser reconocible hacía ya varios minutos. Lo que alguna vez fue un terreno irregular bordeado por bosque y acantilado, ahora era un campo devastado donde la naturaleza había sido violentamente reescrita. Rocas partidas en múltiples fragmentos se esparcían como esquirlas, árboles enteros yacían arrancados de raíz o carbonizados por descargas eléctricas, y el suelo era un mosaico caótico de cráteres, lodo removido y zonas ennegrecidas donde el Raitón había castigado sin piedad. Aún podían verse pequeñas corrientes de electricidad recorrer algunas superficies, como serpientes moribundas que se negaban a desaparecer, mientras el aire permanecía denso, pesado, saturado por residuos de chakra que vibraban débilmente en el ambiente. El futón no se había disipado del todo. Se sentía en ráfagas erráticas que levantaban polvo y ceniza, mezclándose con ese silencio incómodo que solo queda después de una batalla que lo ha consumido todo. En medio de ese escenario, la espadachina apenas seguía en pie. Su cuerpo ya no respondía como debía. Cada músculo parecía al borde del colapso, temblando sin control, traicionando la voluntad férrea que aún la mantenía consciente. Su mano derecha se aferraba a su hombro con desesperación, como si en cualquier momento fuese a desprenderse. La articulación había sido castigada hasta un punto crítico, y cada pequeño movimiento le arrancaba una punzada que recorría todo su brazo. La electricidad seguía viva dentro de ella, pequeñas descargas residuales que se propagaban por su sistema nervioso, provocando espasmos involuntarios que tensaban su cuerpo en oleadas dolorosas. Respirar se había convertido en una tarea ardua, casi insoportable. El aire entraba a trompicones, raspando su garganta, saliendo en jadeos irregulares que delataban lo cerca que estaba del límite. Sangre, demasiada sangre. Corría libremente desde múltiples cortes que marcaban su piel, algunos superficiales, otros lo suficientemente profundos como para hacerle perder estabilidad. Su rostro estaba manchado, líneas rojas cruzaban su frente y descendían por sus mejillas, y en la comisura de sus labios un hilo constante se deslizaba, cayendo sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Una de sus rodillas se hundía en el barro, incapaz de sostener completamente su peso, mientras la otra pierna luchaba, temblorosa, por mantenerla erguida. Aún así, alzó la mirada. Porque él tampoco estaba bien. El espadachín errante permanecía de pie a varios metros de distancia, pero su figura había perdido gran parte de la arrogancia inicial. Su cuerpo estaba cubierto de heridas irregulares, cortes provocados por el futón que habían desgarrado su piel en varios puntos, zonas donde el impacto del dotón había dejado moretones profundos que se marcaban incluso bajo la suciedad acumulada. El lodo seco se adhería a su torso y brazos, mezclado con sangre y restos de polvo, dándole un aspecto aún más salvaje. Su respiración era pesada, marcada, y aunque trataba de mantener la compostura, su cuerpo ya no respondía con la misma precisión. Las Kiba chisporroteaban en sus manos, pero la electricidad no era constante. Se fragmentaba, aparecía y desaparecía de forma irregular, señal inequívoca de que su chakra también comenzaba a resentirse. Y aún así, sonreía.
Pero ya no era una sonrisa ligera. Era una mueca tensa, cargada de rabia. «Ja, malnacida», escupió, carraspeando, con la voz rasgada. «Mira lo que me hiciste», sus ojos brillaron con una locura más cruda, menos teatral. «Ni siquiera te daré un entierro, te voy a matar aquí mismo», alzó una de sus kiva, la punta vibrando con una carga eléctrica que chisporroteaba con violencia irregular. «Te atravesaré el corazón». Frente a él, la pelinegra reunió lo poco que le quedaba. No fue un movimiento limpio ni elegante. Fue torpe, pesado, forzado por pura voluntad. Sus piernas respondieron con dificultad, su equilibrio tambaleó por un instante, pero se mantuvo en pie. Su katana ya no estaba, perdida en algún punto del combate, pero eso ya no importaba. No en este momento. «Gracias, Naruto», susurró en un hilo de voz casi imperceptible. Sus manos se juntaron. Un único sello. El último. Y avanzó. Al principio fue una caminata lenta, arrastrada, donde cada paso parecía costarle más de lo que su cuerpo podía permitirse. Pero poco a poco, esa caminata se convirtió en trote, y luego en una carrera irregular pero decidida. El sonido de sus pasos, mezclado con el barro y los restos de roca, retumbó en el silencio del campo destruido. Raiga respondió. También avanzó. Sus pasos eran más firmes, pero no por mucho. Las kivas se alzaron. La electricidad volvió a crecer. Dos cuerpos rotos. Corriendo hacia un mismo final. Cuando la distancia se redujo a casi nada, la pelinegra rompió el sello y lanzó el kunai con toda la fuerza que le quedaba, directo, frontal, sin ángulo engañoso. El espadachín errante reaccionó sin pensar, desviándolo con su kiva de forma casi automática, con una facilidad que rozaba lo insultante. Estúpida, pero algo no encajó. El movimiento había sido demasiado simple. Demasiado evidente. Y cuando quiso procesarlo, el humo estalló frente a él. La figura desapareció. ¿Qué? El instinto gritó. Giró. Pero la advertencia desde su espalda fue débil, tardía, ahogada, a un lad, otro estallido de humo. Y ella ya estaba ahí. Más cerca. Más rápida. Más letal. Su rodilla impactó con fuerza brutal en su brazo, rompiendo su postura, forzando la apertura. Una de las kivas salió despedida, girando en el aire, liberada de su agarre. No hubo pausa. No hubo respiro. En el mismo movimiento, su pierna descendió en una patada de hacha que impactó directamente contra su cabeza, haciendo que su cuerpo perdiera completamente el equilibrio. El mundo se inclinó para Raiga. Y en ese instante, ella actuó. Tomó la kiva en el aire con una precisión casi instintiva. Su cuerpo desapareció. Y reapareció frente a él en el mismo momento en que caía. Sus ojos se encontraron. Por última vez. No había duda. No había miedo. Solo decisión. Muere. El filo penetró. No rápido. No explosivo. Sino lento. Pesado. Inevitable. Atravesó carne, rompió resistencia, se hundió hasta el fondo en su pecho. El sonido fue sordo, casi opacado por el latido final de ese momento. La electricidad que aún chisporroteaba alrededor del arma se extinguió gradualmente, como si incluso el Raitón entendiera que ese era el final. El cuerpo del domador de rayos quedó suspendido un instante, antes de caer hacia atrás, impactando el suelo sin ceremonia. Silencio. Total. La pelinegra se mantuvo de pie apenas un segundo más, la kiva aún en su mano, su cuerpo temblando como si estuviera a punto de deshacerse. Y entonces, ocurrió. La fuerza la abandonó. Sus dedos cedieron. El arma cayó. Y su cuerpo comenzó a desplomarse hacia adelante, sin control, sin resistencia, como un peso muerto que finalmente aceptaba caer. Pero no llegó al suelo. Unos brazos la detuvieron. Firmes. Cálidos. Naruto. El rubio la sostuvo con seguridad, absorbiendo el impacto de su caída sin esfuerzo visible. Sus ojos recorrieron el estado de la joven, deteniéndose en cada herida, en cada rastro del combate, y aunque su rostro se mantuvo sereno, había algo profundo en su mirada. Orgullo. Silencioso. Innegable. «Lo lograste», murmuró apenas, acomodándola con cuidado. Se dispuso a levantarla mejor. A asegurarla. Pero entonces, un sonido rompió el silencio. Un gemido. Débil. Arrastrado. «Oye, tú», Naruto se detuvo. Muy lentamente, giró la mirada. El cuerpo caído, se movía. Raiga. Su mano temblaba contra el suelo, intentando sostenerse, mientras la sangre fluía sin control desde la herida en su pecho. Su respiración era irregular, rota, pero seguía ahí, negándose a desaparecer.
vivo. El rubio entrecerró apenas los ojos, observándolo con calma. Sorprendente. Se giró por completo hacia él. El aire volvió a tensarse. Y la escena quedó suspendida justo en ese punto, donde todo podía cambiar. XXXXXX. El regreso a la consciencia no fue amable. No fue lento ni progresivo, ni mucho menos indulgente. Fue, más bien, un golpe directo a los sentidos. Primero llegó el olor. Picante. Denso. Sofocante. Un aroma tan agresivo que parecía tener peso propio, como si se filtrara por cada rincón de la habitación hasta instalarse directamente en sus pulmones. Luego vino el calor, una sensación abrasiva que no estaba en su piel, sino en su garganta, en su pecho, en su estómago. Y finalmente, el mundo volvió de golpe. Une abrió los ojos de par en par, incorporándose bruscamente desde el futón improvisado donde yacía, solo para llevarse una mano al cuello mientras una tos violenta la sacudía desde adentro hacia afuera, como si su propio cuerpo estuviera rechazando algo invisible. Su respiración se volvió errática, entrecortada, cada intento de tomar aire era invadido por ese ardor infernal que le arrancaba pequeñas lágrimas en las comisuras de los ojos. El mundo giró apenas un segundo, suficiente para hacerla apretar los dientes con fuerza. Agua. Intentó decir, pero la voz le salió rota, áspera, casi irreconocible. Leche, no agua. Corrigió de inmediato una voz anciana, cargada de energía. Karashi, muévete. Un par de manos más jóvenes, algo torpes pero rápidas, aparecieron en su campo de visión sosteniendo un cuenco. Ume apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el borde tocara sus labios. Bebió casi por instinto, tragando con dificultad al principio, luego con desesperación. El líquido fresco recorrió su garganta como un bálsamo, apagando poco a poco ese incendio interno que amenazaba con consumirla desde dentro. Pasaron varios segundos antes de que su respiración comenzara a estabilizarse. Tosió una vez más suave, más controlada, y finalmente dejó escapar un suspiro largo, pesado, como si acabara de regresar de un lugar muy lejano. Eso debería ser ilegal, murmuró con la voz aún débil, apoyando una mano en su frente. Ja. Eso lo dicen todos la primera vez, respondió la anciana Sanso con orgullo mal disimulado, cruzándose de brazos mientras asentía para sí misma. El mundo comenzó a asentarse de verdad en ese momento. Los sonidos dejaron de ser ecos distorsionados. La luz dejó de ser una mancha difusa. Ume parpadeó un par de veces, enfocando poco a poco el entorno. Estaba en una habitación sencilla, de madera, con paredes algo desgastadas pero limpias. El aire seguía cargado de ese aroma picante, aunque ya no era insoportable. Reconoció de inmediato a la anciana, firme a un lado de la habitación, y a Karashi, que aún sostenía el cuenco con una expresión entre preocupado y curioso. Y entonces lo vio a él. Naruto estaba apoyado contra la pared, ligeramente apartado del resto, con los brazos cruzados y esa expresión suya tan característica. Tranquila, observadora, casi serena. Sus ojos claros estaban puestos sobre ella, evaluándola sin presión, sin urgencia, como si supiera exactamente qué iba a despertar en ese momento. Vaya, murmuró Ume, dejando escapar una pequeña risa cansada. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Casi 2 días, respondió el rubio sin moverse de su sitio. Te excediste. Ume soltó un leve bufido por la nariz, aunque el gesto le costó más de lo que esperaba. Un dolor punzante le recorrió el cuerpo, desde el hombro hasta el abdomen, obligándola a tensarse apenas. Sus músculos protestaban, su chakra estaba inestable, y cada respiración profunda le recordaba el precio de aquella batalla. «Lo maté, ¿verdad?», preguntó finalmente, alzando la mirada hacia Naruto, con una mezcla de certeza y necesidad. «Sí», respondió él, simple, sin adornos. «Está muerto». Un silencio breve, pero cargado, se instaló en la habitación. Ume cerró los ojos por un segundo, dejando que esa respuesta se asentara dentro de ella. No hubo celebración inmediata, ni alivio explosivo. Solo una exhalación lenta, profunda. Entonces, su voz salió más suave, más humana. «El pueblo, libre», completó Karashi, esta vez con una sonrisa que no tenía nada de resignada. Cuando se corrió el rumor, fue como si todo explotara. La gente salió, gritó, lloró, algunos no lo creían. Pero cuando encontraron el cuerpo, su voz se quebró un poco, aunque logró mantenerla firme, supieron que era real. La pelinegra asintió lentamente, una chispa tenue encendiéndose en su mirada cansada. Había valido la pena. Cada golpe. Cada herida. Cada segundo al borde del colapso.
Sin embargo, algo no encajaba. Su mirada, casi por instinto, se deslizó por la habitación una vez más. Fue entonces cuando lo notó. Había alguien más. De pie, ligeramente apartado del grupo, casi como si intentara volverse invisible, había un niño. Su presencia era silenciosa, retraída, pero no pasaba desapercibida una vez que lo veías. Su cabello, de un rojo oscuro, caía desordenado sobre su rostro pálido, enmarcando unos ojos grandes, demasiado grandes, de un tono rojizo que parecía observar el mundo con una mezcla de timidez y una profundidad difícil de explicar. Su cuerpo era delgado, frágil incluso, y su postura, rígida, como si mantenerse de pie fuera un esfuerzo constante, algo que no le resultaba natural. Y, sin embargo, ahí estaba. De pie. Sus manos pequeñas se aferraban débilmente a la tela de su propia ropa, como si necesitara ese punto de apoyo para no perder el equilibrio. No hablaba. No se movía. Solo miraba, alternando brevemente entre Ume y Naruto, con una cautela casi instintiva. Ume entrecerró los ojos ligeramente, observándolo con más atención. Había algo en él. Algo que no lograba encajar de inmediato, pero que despertaba una sensación extraña en su pecho. No era miedo. Tampoco lástima. Era curiosidad. ¿Y él? Preguntó finalmente, señalando suavemente en su dirección. El silencio que siguió fue distinto al anterior. Más denso. Más significativo. Naruto descruzó los brazos lentamente y se separó de la pared, dando un par de pasos hacia adelante. Su mirada se posó un segundo en el niño, apenas un instante, antes de volver a Ume. Eso, dijo con calma, pero con un matiz diferente en la voz, es algo que tienes que escuchar. Y la habitación, que hacía apenas unos segundos estaba llena de alivio y calor, pareció enfriarse ligeramente, como si las sombras del pasado estuvieran a punto de entrar por la puerta. Naruto no habló de inmediato. No como alguien que simplemente va a relatar hechos. Hubo un pequeño silencio antes, uno medido, consciente, en el que su mirada se desvió apenas hacia el niño que permanecía de pie a un lado de la habitación, retraído, casi escondido en su propia presencia. Luego volvió a Ume, y sin dramatismo innecesario, comenzó. Cuando caíste, su voz salió tranquila, pero más baja de lo habitual, ya no quedaba nada de pelea en ti. El mundo pareció apagarse alrededor de sus palabras, y la escena no se sintió como un simple contar, sino como si se abriera paso por sí sola. El aire aún vibraba con los restos del combate. El claro destruido, la tierra levantada, el olor a ozono y tierra húmeda mezclados en una atmósfera densa, cargada. La figura de Ume descendía como plomo, completamente inconsciente, su cuerpo rendido tras haber llevado todo más allá de sus límites. Pero no tocó el suelo. Un destello rubio cruzó el aire con una precisión limpia, sin ruido, sin desperdicio de movimiento. Naruto la interceptó antes del impacto, rodeándola con firmeza en un agarre seguro, casi automático. Su expresión no cambió demasiado, pero sus ojos evaluaron cada detalle en un instante. Respiración débil, pulso irregular, quemaduras, cortes, desgaste extremo de chakra. Idiota, murmuró apenas, no como reproche, sino como una constatación tranquila. La acomodó con cuidado, sosteniéndola como si incluso el viento pudiera hacerle daño en ese estado, y fue entonces cuando escuchó el sonido. Un arrastre. Pesado. Irregular. Naruto giró ligeramente el rostro. Raiga. El espadachín errante no había muerto de inmediato. Su cuerpo, atravesado, sangrando de forma alarmante, se movía con una terquedad casi antinatural. Sus manos temblaban al intentar sostenerse, sus piernas apenas respondían, pero aún así, avanzaba. Cada centímetro parecía costarle la vida misma. «Oye, tú», la voz salió rota, rasgada, cargada de sangre. Naruto no se movió. No interrumpió. Solo lo miró. Raiga no lo observaba a él realmente. Sus ojos, desquiciados pero ahora opacos, se desviaron hacia su propia espalda, hacia el saco que había llevado durante todo el combate. Ahí, tosió, escupiendo sangre, ¡ay, un niño! Sus palabras no tenían orgullo. Tampoco locura esta vez. Solo, peso. Una risa débil, casi inexistente, se escapó de sus labios, fui, basura, no pidió perdón. No lo intentó. Pero, él. Sus dedos temblaron al intentar alcanzar el saco, sin lograrlo, él no, su respiración falló por un segundo. Su cuerpo cedió apenas, pero aún se sostuvo, impulsado por algo más fuerte que su propia vida. Tiene una condición, continuó con dificultad, no puede moverse, bien, ve, cosas, que otros no, Naruto no apartó la mirada. No había juicio en su rostro.
Solo atención. Ranmaru, susurró finalmente, como si ese nombre fuera lo único que realmente importaba, es su nombre. El silencio pesó un segundo. Un hombre como yo, su voz se quebró definitivamente, no se merece nada, su cuerpo cedió. Pero, ese niño, un último hilo de vida sostuvo sus palabras, por favor, un suspiro final. Se cuida de él, y entonces sí. Raiga cayó. Sin honor. Sin ceremonia. Sin redención. Solo, muerto. El sonido de su cuerpo golpeando la tierra fue seco. Definitivo. Naruto permaneció en su lugar un segundo más, sosteniendo a Ume con un brazo, mientras su mirada se desplazaba lentamente hacia el saco. No hubo prisa. No hubo tensión innecesaria. Solo un movimiento decidido cuando finalmente se acercó. Con cuidado, lo abrió. Dentro, había un niño. Pequeño. Frágil. Inconsciente. Su respiración era débil, casi imperceptible. Su piel pálida contrastaba con el cabello rojizo desordenado que caía sobre su rostro. Su cuerpo, rígido. Como si incluso en la inconsciencia, algo en él estuviera limitado. Naruto lo observó en silencio. Luego, sin decir nada más, cargó a ambos. Y se fue. Despertó horas después, continuó Naruto, regresando al presente con la misma calma con la que había comenzado. La habitación volvió a tomar forma alrededor de ellos. Aquí. En esta misma habitación. Su mirada se deslizó brevemente hacia Ranmaru, que evitó el contacto visual de inmediato. Al principio, no hablaba, prosiguió. Solo repetía una cosa. Naruto imitó el tono, bajo, apagado. Raiga ya no está, yo tampoco debería estarlo. El silencio en la habitación se volvió más pesado. Intenté hablar con él, añadió. No respondía. No reaccionaba a nada, hasta que recordé lo que Raiga dijo. Una pausa breve. Sobre su condición. Ranmaru bajó la mirada, sus manos aferrándose con más fuerza a su propia ropa. Le dije que podía curarlo. Un leve resoplido nasal escapó de Naruto, casi imperceptible. No me creyó. Su voz adoptó un matiz distinto, recordando. Dijo que era imposible. Que sus padres habían llevado a los mejores doctores, y que todos dijeron lo mismo. Naruto esbozó una sonrisa leve. No arrogante. Solo, segura. Nada es imposible para Naruto Uchiha. Ume lo miró en silencio. Le pedí permiso, continuó. No respondió al principio, pero al final, aceptó. Sus ojos, claros, se suavizaron apenas. Entonces, lo hice. No hubo exageración en sus palabras. No describió luces, ni efectos grandiosos. Pero la escena parecía construirse sola. Fui liberando pequeñas cantidades de chakra, poco a poco, guiándolo por todo su sistema. Con cuidado. Sin forzarlo. Dejando que su cuerpo, lo aceptara. Ranmaru tembló levemente, recordándolo. Y funcionó. Un silencio. Lloró. No de dolor. No de miedo. Lloró, porque podía moverse. Los dedos del niño se tensaron ligeramente, como si ese recuerdo aún fuera demasiado reciente, demasiado nuevo. Pero no es natural para él todavía, añadió Naruto. No está acostumbrado. Una pausa más. Le ofrecí venir con nosotros. Ranmaru alzó apenas la mirada, lo justo para observar a Naruto de reojo. Aceptó, concluyó. Dijo que, ya no tenía a dónde ir. Naruto encogió ligeramente los hombros. Cuando lleguemos, Karin lo revisará. El silencio que siguió fue largo. Ume absorbió cada palabra, cada detalle, cada imagen que se había formado en su mente. La victoria, el combate, el pueblo liberado, todo eso estaba ahí. Pero ahora había algo más. Ese niño. Su mirada se deslizó lentamente hacia él. Ranmaru. Frágil. Tímido. Evitando el contacto visual. Aferrándose a sí mismo como si aún no confiara en que su propio cuerpo le perteneciera. Y, por un segundo, algo incómodo se instaló en su pecho. Había cumplido su misión. Había hecho lo correcto. Pero aún así, Ume inhaló suavemente, apartando ese pensamiento antes de que echara raíces. Se incorporó apenas, ignorando el dolor que aún recorría su cuerpo, y alzó la mano con un gesto simple, sincero. Hola. Ranmaru tardó un segundo. 2. 3. Luego, muy lentamente, alzó la vista. Sus ojos rojizos se posaron en ella apenas un instante, antes de desviarse otra vez. Pero levantó la mano. Un gesto pequeño. Tímido. Inseguro. Hola, murmuró, casi inaudible. Y la escena, se sostuvo ahí. En ese punto exacto.
donde algo nuevo acababa de empezar. Los días siguientes no fueron de combate, ni de urgencia, ni de decisiones al filo de la muerte. Fueron extraños. Extrañamente tranquilos, casi irreales para lo que habían vivido. 3 días completos en los que el tiempo pareció desacelerarse dentro de aquel pequeño pueblo que, hacía nada, vivía sumido en el miedo. 3 días en los que el aire cambió. Donde antes había tensión, ahora había ruido. Donde antes había miradas bajas y pasos apurados, ahora había voces, risas, movimiento. El pueblo celebraba. No era una fiesta organizada, ni una ceremonia formal. Era algo más genuino. Más humano. Gente saliendo de sus casas, reconstruyendo lo que podían con lo poco que tenían, compartiendo comida, encendiendo fogatas al caer la noche, hablando entre ellos como si llevaran años sin hacerlo. Algunos lloraban. Otros simplemente se sentaban a observar, en silencio, como si todavía no terminaran de creer que todo había acabado. Raiga ya no estaba. Y eso, lo cambiaba todo. Durante esos 3 días, la pequeña casa sobre el restaurante Curry de la vida se convirtió en un refugio temporal. Naruto, Ume, Karashi y la abuela Sanso compartían ese espacio reducido pero cálido, donde el olor constante a especias parecía haberse impregnado en las paredes mismas. Ume pasó gran parte del primer día recuperándose, su cuerpo finalmente cediendo al descanso que le había negado durante tanto tiempo. Pero incluso en reposo, su mente no dejaba de repasar fragmentos del combate, sensaciones, decisiones, y, sobre todo, ese último momento. Ranmaru. El niño era, sin duda, lo más complejo de todo aquello. No por su condición física, que Naruto ya había tratado, sino por lo que llevaba dentro. Era retraído, profundamente. Hablarle era como lanzar palabras a un pozo sin fondo al principio. No sostenía la mirada. Sus respuestas eran escasas, casi inexistentes. Su cuerpo, aunque ahora funcional, se movía con torpeza, como si cada paso fuera un territorio desconocido. Pero no estaba solo. Naruto no lo presionaba. Simplemente estaba ahí. Presente. Observando. Interviniendo solo cuando era necesario. Ume, por su parte, era más directa, aunque había suavizado mucho su tono con él. Había en ella una mezcla extraña de firmeza y paciencia que antes no tenía. Karashi, pese a su actitud inicial, se convirtió en un punto intermedio. Hablador, insistente, a veces torpe, pero genuino. Y la abuela Sanso simplemente lo trataba como si siempre hubiera pertenecido allí. Y poco a poco, apenas perceptible, algo empezó a cambiar. Un gesto más largo. Una mirada que no se desviaba tan rápido. Un paso más firme. Pequeñas victorias. Minúsculas. Pero reales. Le enseñaban cosas simples. A caminar sin dudar tanto. A sentarse sin tensión. A responder cuando alguien le hablaba. A entender, poco a poco, que ya no estaba atrapado en la sombra de nadie. Que ya no tenía que esconderse dentro de sí mismo. Que era libre. Y aunque ese concepto todavía le quedaba grande, comenzaba a rozarlo. Al tercer día, el pueblo ya no se parecía en nada al lugar que habían encontrado al llegar. La entrada, que antes era un punto muerto, silencioso, ahora estaba llena. Gente reunida, algunos con bolsas pequeñas, otros simplemente con las manos libres pero el corazón lleno. Había sonrisas, había palabras, había vida. El contraste era tan grande que casi parecía otro lugar. Naruto, Ume y Ranmaru estaban de pie frente a ellos. Listos para partir. Karashi se encontraba a unos pasos, con los brazos cruzados, intentando mantener una expresión más seria de la que realmente sentía. La abuela Sanso, a su lado, no se molestaba en disimular nada. Su orgullo y cariño eran evidentes en la forma en que observaba a los tres. No se les ocurra morirse por ahí, dijo Karashi finalmente, rascándose la nuca con torpeza. Habla por ti, respondió Ume con una leve sonrisa, mucho más relajada de lo habitual. Vuelvan cuando quieran, añadió la abuela, con ese tono firme y cálido que no admitía discusión. Aquí siempre habrá comida. Naruto asintió apenas, con esa tranquilidad suya que decía más de lo que parecía. Lo haremos. No hubo necesidad de discursos largos. No hacían falta. Los aldeanos comenzaron a despedirse con gestos, con palabras sueltas, con miradas cargadas de gratitud. Algunos se inclinaban. Otros simplemente levantaban la mano. Pero todos, absolutamente todos, tenían algo en común: reconocimiento. Respeto. Agradecimiento. Ume observó todo aquello en silencio, dejando que esa escena se grabara en su memoria. No era solo una misión completada. Era algo más.
Algo que pesaba diferente. A su lado, Ranmaru dudó un segundo. Solo uno. Luego, lentamente, levantó la mano. El gesto fue pequeño. Tímido. Inseguro. Pero lo hizo. Y eso, era enorme. Naruto, sin mirar directamente, lo notó. Una leve curva apareció en la comisura de sus labios antes de que él también levantara la mano, girándose finalmente para comenzar a caminar. Ume los siguió. 3 figuras alejándose. 3 historias cruzándose. 3 caminos que apenas comenzaban. Detrás de ellos, el pueblo seguía vivo. Delante, el mundo. A veces, la libertad no llega con estruendo, ni con gloria, ni con finales perfectos. A veces llega en silencio, en pasos torpes, en manos que tiemblan al alzarse por primera vez. Y en ese instante, cuando alguien decide avanzar a pesar de todo lo que fue, es cuando realmente empieza algo nuevo. Y sin mirar atrás, continuaron su camino.